de Davis, sino que de toda la ciencia antes de Darwin, y evidentemente del concepto de la evolución, que era un concepto que también estaba, podríamos decir, sobre la mesa y que se va a ir construyendo hasta que finalmente en 1859 Charles Darwin decide publicar. Es cierto que este ciclo va de 1800 a 1850, por lo tanto en rigor yo tendría que haber dejado a Darwin sin publicar. Sin embargo, vamos a hacer lo que publique y un poco vamos a ver los primeros colaterales que se van a dar en forma inmediata a la publicación del libro. No voy a entrar ni voy a ahondar en todas las vertientes posteriores que la teoría va a tener, digamos en detalle, las puedo mencionar, y un poco después podemos conversar, digamos, al respecto de eso. Una de las cosas más importantes de tener en cuenta respecto a esta ciencia antes de Darwin es que hoy día nosotros consideramos que hay dos esferas. Una esfera es la ciencia y una esfera distinta, carriles separados, podríamos decir caminos opuestos, está la fe. Pero la verdad es que esa es una, podríamos decir, una polémica creada en el tiempo y no necesariamente una polémica real. En eso sí voy a ahondar, incluso voy a entrar dentro de finales del siglo XIX, de la segunda mitad, un poco para mostrar cómo esto se va a incrementar, sobre todo después de, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, y usando en particular todo lo que va a ser la teoría del propio Darwin, incluso más allá de lo que el propio Darwin hubiese querido. Y por eso mismo es importante entender que esta relación entre ciencia y religión no fue siempre, para nada, nunca fue dos carriles separados. Es más, la mayoría de los grandes científicos en la historia fueron a su vez grandes teólogos, incluido Newton. Newton escribió mucho más de la Biblia, de teología, de alquimia, que de ciencia. Ya, a ver si consideramos que la alquimia puede ser ciencia. Podríamos decir, un atisbo anterior, una búsqueda de exactamente lo mismo que la ciencia sigue buscando. O sea, aunque la ciencia y la química en particular se ha intentado desvincular de la alquimia, lo que buscaba la alquimia era la piedra filosofal. Y dentro de la piedra filosofal, la idea de la fuente de la eterna juventud para solucionar el gran drama humano, que somos mortales, por una parte, sí, y por otro lado, esta piedra que era capaz de convertir, en el fondo, todo en oro. ¿Ya? Es más, la búsqueda de la eterna juventud y la búsqueda de la riqueza. Básicamente lo mismo que busca hoy día la ciencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, aunque distintas, no tan distintas. Pero ahí lo que hay que plantear es que efectivamente todos los científicos, incluido una de las cosas importantes, que hoy día se piensa que los carriles son totalmente separados, pero si nosotros pensamos en científicos hoy día, como el que descubrió el genoma, entre otras cosas, el que son personas de fe, o sea, no son necesariamente, no para ser científico hay que ser ateo, ni mucho menos, y tampoco en el fondo son necesariamente dos carriles separados. Son dos carriles separados por algunos que son generalmente muy vociferantes y que intentan imponer esta visión. Entonces, vamos a recorrer un poco la historia de la ciencia. La ciencia ciertamente estuvo vigente desde el comienzo, con un ímpetu muy distinto del que va a surgir, sobre todo después del racionalismo. Pero no podemos pensar que no había ciencia, la observación de las estrellas, los cálculos matemáticos, o sea, basta mirar las pirámides, basta mirar, nosotros ahora que venimos llegando de Escocia, o si uno va digamos, a los vestigios del mundo, incluso de la edad de piedra, la gente que construyó Stonehenge tenía cálculos matemáticos muy profundos que eran capaces de hacer el cálculo perfecto para que el sol entrase precisamente y iluminara el día del solsticio un lugar específico. Eso implica un cálculo matemático tremendamente importante. Por lo tanto, pensar que no hubo ciencia antes del movimiento científico, como lo vamos a llamar, no es cierto. También pensar que no hubo ciencia o que la ciencia es algo exclusivo de la cultura occidental tampoco es cierto, y es más, Occidente va a aprender muchísimo, y entre otras cosas, una de las cosas que va a colaborar muchísimo la ciencia, sobre todo medieval, va a ser el mundo árabe. El mundo árabe va a tener dentro de las matemáticas cosas tan importantes como hasta los propios números. O sea, hacer cálculos matemáticos sin el cero era algo prácticamente
imposible, por no decir bastante engorroso. Ahora, ciertamente que cuando se crea nuestra cultura cristiana occidental, que nace a la caída del Imperio Romano y no es una continuidad del mundo romano, sí toma su forma de pensar, pero toma también la estructura social, jurídica del mundo de los germanos, y obviamente que la visión del mundo del cristianismo, y esa visión de los griegos, que la verdad existe y se puede alcanzar racionalmente, se va a concretar en la idea de que la verdad existe, se llama Dios y se puede alcanzar por la fe y por la razón. Y por lo tanto, esta idea de que Dios además tiene una noción racional en la creación, Dios creó el mundo con pesos y medidas, y por eso esta ilustración medieval, donde Dios está con un compás dibujando, creando el mundo, que ahí da risa porque una de las cosas que dentro del mito de la historia de la ciencia es esa idea de llamar a los medievales en el fondo tierraplanista, ya como si no hubiesen entendido que el mundo era redondo. Yo siempre digo, bueno, ¿y qué se dibuja con un compás, una circunferencia? Y no es solo este dibujo que podría ser un plato, no, no, no. Hay ilustraciones medievales donde hay gente parada arriba y hay gente parada abajo, o sea, entienden el concepto de la circunferencia. ¿Ya? O sea, terraplanista es básicamente aquel que cree que la Edad Media era una larga noche oscura donde nada bueno pasó. Ciertamente en el mundo medieval hubo ciencia, y no solo hubo ciencia, se crearon todas las instituciones fundamentales de Occidente. Si uno piensa en la democracia, el concepto del parlamento, los parlamentos son la idea un poco, podríamos decir, del empezar. Además, es un periodo donde no está concentrado el poder, hay un feudalismo, por lo tanto está dividido, pero los parlamentos son una creación, sin duda, las asambleas de representación medievales. Las universidades son una creación medieval, ¿ya? O sea, la verdad es que las creaciones de instituciones que van a ser importantes para Occidente son gigantescas. Evidentemente la noción es Dios era lo primero, el hombre era lo segundo, el mundo era lo tercero, y esta visión que la fe y la razón apuntaban a Dios, apuntaban en todos los sentidos. Pero hay ciencia, obviamente que hay metalurgia, cuando uno va a los conventos que tenían economía de autosubsistencia, pero que además eran los centros de intelectualidad, uno no solo ve en el fondo el concepto de, y un poco esto tiene que ver con Humberto Eco para nuestra visión del nombre La Rosa y los monjes copiando. El scriptorium es un lugar importante. La noción de los monjes de que copia, copia, mientras más copias, menos posibilidades hay que el saber se pierda. Pero cuando uno va hoy día a los vestigios digamos, de convento, uno se encuentra con soluciones hidráulicas que traen el agua de lugares lejanos, con soluciones metalúrgicas. Eran economías completamente de autosubsistencia. Y además los monasterios tenían podríamos decir, una conexión como monacato, como institución, en la que además hacían juntas donde compartían avances científicos. La observación de las estrellas, aquí vemos precisamente monjes haciendo observación de las estrellas, ¿ya? Y evidentemente haciendo medidas, entendiendo aquí el concepto de los pesos y medidas, un poco también para comprender lo que es la propia creación humana y a su vez la racionalidad de Dios. La medicina, que sin duda no entendía el origen de las enfermedades, pero había un atisbo y sí había un manejo principalmente de plantas para poder curar, que es un gran problema. El gran problema humano ha sido siempre el mismo, somos mortales. Aquí vemos cómo están practicando metalurgia y evidentemente la alquimia va a ser algo fundamental, esta búsqueda, y esta fue precisamente, puse esta ilustración porque es pasar en el fondo de la alquimia propiamente tal a lo que va a ser posteriormente la ciencia. Entonces, muchos han escrito hoy día particularmente sobre las luces de la Edad Media, sobre todo yo diría desde algunos medievalistas trascendentales como Etienne Gilson, como la Regine Pernoud, que comenzaron a hablar de las luces de la Edad Media, ¿ya? Y que hoy día incluso esas luces de la Edad Media se han extendido a lugares tan recónditos como la ciencia, esa idea de la sorprendente historia de la ciencia medieval, de conocimientos que hoy día nos parecen increíbles, que han roto incluso muchos mitos, mitos como esta ilustración rompe todos los mitos, esa idea de que la mujer no tuvo ninguna participación, aquí hay una mujer enseñando a hombres geometría. O sea, y esto es una letra capitular, o sea, yo no la inventé, no la hice yo. ¿Ya? Esto un poco nos muestra que muchas veces el dato mata al relato. Prácticas de medicina que obviamente van a ir mejorando en el tiempo, pero las universidades van a ser tremendamente importantes, las universidades van a nacer con 4 facultades, la facultad de teología, de filosofía, de derecho y de medicina. ¿Ya? Evidentemente el gran problema, y eso es un problema que se va a extender
hasta el siglo XX, o sea, hasta, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, el gran problema va a ser el mundo sin antibióticos. No es que no podían operar, van a poder operar, y van a operar bien, si el problema era la infección postoperatoria, que eso no va a tener solución, sino hasta el descubrimiento de los antibióticos. Entonces aquí vemos precisamente operaciones complejas en dibujos medievales. Y obviamente que dentro de las universidades van a haber grandes científicos, y yo me voy a detener en algunas figuras porque voy a hacer un barrido importante. Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, es un gran científico. Es más, se lo considera el padre del método científico. ¿Cómo? Pero si el método científico va a surgir en el racionalismo, Francis Bacon. Francis Bacon retoma una línea que estaba dentro de las universidades con algunas figuras como Alberto Magno, en el caso de la Universidad de París. Y vamos a ver que él era un alemán en la Universidad de París, en este mundo bastante interconectado que generaban las universidades, unas universidades que enseñaban precisamente en latín. Pero figuras como, por ejemplo, Roger Bacon, que va a ser un británico que obviamente también es considerado para muchos el padre como de la ciencia. Así que Alberto Magno aquí trabajando, que además va a ser de los que va a plantear las áreas del cerebro y que un poco las funciones que puedan tener. O sea, esto evidentemente todavía no con todas las pruebas que eso va a requerir, pero él va a tener claro que la ciencia no radica en afirmar lo que otros han dicho, sino que buscar las causas de un fenómeno. Y él va a insistir en la experimentación para poder llegar a conclusión. Así que Alberto Magno, bueno, va a ser el maestro de Tomás de Aquino, y evidentemente Tomás de Aquino va a tener un rigor intelectual, podríamos decir más humanista, pero va a hacer el compendio de ese saber medieval, donde también se va a hacer cargo en los últimos libros de la Suma Teológica sobre el cambio, sobre lo que se llama filosofía de la naturaleza. Todo lo que era la ciencia se denominaba filosofía de la naturaleza, que era la filosofía que de alguna manera se hace cargo del cambio. ¿Ya? Y eso es lo que hace, básicamente podríamos decir que la química, la física y la biología eran parte de la filosofía. Roger Bacon va a ser, sin duda, uno de los científicos más importantes en las facultades de ciencia de la Universidad de Oxford. Quien está fuera es Roger Bacon. Roger Bacon va a ser un científico inmensamente importante que va a tener trabajo de diversas disciplinas de lo que hoy día podemos llamar en forma dividida física, química y biología, que era todo filosofía de la naturaleza, ¿ya? Y obviamente que también va a entrar en la alquimia, en ese tipo de cosas, y va a inventar, entre otras cosas, los anteojos. O sea, los anteojos se inventan tan temprano como en ese momento. Y él también va a hacer énfasis en el método experimental, en la idea que hay que experimentar para poder de alguna manera ratificar aquellas cosas que pueden ser simplemente intuiciones. Y obviamente que va a entrar en todos estos aspectos digamos, de la ciencia que nosotros hoy día la consideramos separada. Y todo esto estaba en un saber que de alguna manera conversaba con otras disciplinas. Además, había un saber bastante más holístico en ese sentido en el mundo medieval. Pero la peste negra va a transformar muchas cosas y también va a transformar la historia de la ciencia. Desde ya la medicina no va a dar abasto, no entendían las razones, y la verdad es que las acciones que van a tomar van a ser incluso peores para lo que va a ser la peste. Y esto va a traer cambios psicológicos profundos donde se va a morir la mitad de la población. Esto no tiene nada que ver con lo que han intentado algunos comparar con la pandemia que tuvimos ahora. Se muere la mitad de la población y eso va a implicar un cambio con respecto a lo que es la muerte. La muerte es algo normal y eso es importante recordar, sobre todo después de la pandemia, que de la pandemia sucedieron varias cosas que yo creo que es importante tenerlas en cuenta. Sí, la tecnología vino para quedarse. Miren la clase que estamos haciendo nosotros, nos encontramos todas las semanas por Zoom. Eso vino para quedarse y eso es un cambio importante. Pero también otra cosa importante es recordarnos qué es lo que es ser humano. Nosotros podemos tener muchas, digamos, incertidumbres en nuestras vidas. Ya desde ya las situaciones políticas tienen incertidumbre, no sabemos el futuro. Pero si hay algo que tenemos una certeza clara y distinta, como diría René Descartes, es que nos vamos a morir. Y sí, nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, menos mal no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir, eso es una certeza. Y por eso este afán desde podríamos decir, desde la alquimia como concepto de la ciencia, después por tratar de evitar
o prolongar la vida lo más posible y en las mejores condiciones. Eso básicamente es la pugna contra una realidad humana tan importante. Pero la peste va a traer esa conciencia muy potente y por lo mismo van a surgir, entre otras cosas, los relojes astronómicos en las plazas. La gente no contaba el tiempo, la gente se movía en el mundo medieval por las campanas de los monasterios. Los monjes se levantaban a rezar, la gente se levantaba en el fondo a trabajar el campo. Pero obviamente que esto va a cambiar la percepción de que la vida se va a implicar un cambio. También va a haber un cambio en el sentido de que va a morir la mitad de la población, y esto es importante porque aquí vemos este gráfico que muestra precisamente lo que va a ser la contracción de la población con respecto a los recursos. O sea, va a haber un auge económico posterior a la peste porque se va a morir mucha gente y por lo tanto todo lo que había se lo van a repartir entre menos personas. Va a haber un auge tecnológico también, debido a que se muere mucha gente, se va a inventar la imprenta, ¿ya? Y esto va a implicar un cambio que por una parte va a haber imprentas. Aquí vemos cómo entre 1450 y 1500 Europa se va a llenar de imprentas. Este es el periodo que llamamos los incunables. Los incunables son los libros impresos hasta 1500. Y esto es lo que va a suceder. Este mapa lo encuentro extraordinario, un poco para que se hagan una idea. O sea, los libros disponibles, obviamente que estaban en los monasterios eran los centros, eran libros a mano. ¿Cuántos libros podía copiar un monje? En toda su vida probablemente uno, porque además lo hacían lindo, o sea, tenían que hacerlo con pluma y en lindo. Piensen en el invierno, en un monasterio con nieve, sin calefacción, con los dedos congelados, haciendo letra linda, o sea, te demoráis la vida entera. Entonces, la imprenta va a permitir que haya libros habibles y disponibles, que si lo sumamos con la reforma, eso va a implicar lo que yo denomino la revolución de las ideas. Pero nos falta un factor todavía para entender el auge y el cambio hacia el racionalismo y a la eclosión de lo que va a ser la ciencia. Por una parte tenemos los libros, tenemos masas lectoras, pero nos falta algo más. La peste va a ser un hecatombe tan profundo que va a demostrar la fragilidad, por una parte, del Estado y de la Iglesia para dar respuesta. Va a romper la sociedad feudal, se va a terminar con el feudalismo. Los señores feudales no fueron capaces de dar la seguridad. El vínculo feudal tenía que ver con garantizar seguridad. La gente está dispuesta a renunciar a libertad siempre en la historia y en la vida por seguridad. Y después de la peste, esta seguridad no va a ser dada por los señores feudales, por lo tanto va a venir un fortalecimiento del poder real. Y por lo tanto vamos a ver que precisamente después de la peste, en todo lo que va a ser el siglo XVI, se van a dar estos reyes que van a empezar a concentrar el poder: Francisco I, Carlos V, Enrique VIII, y van a ir incrementando el poder del Estado. Y vamos a ver que en muchos sentidos van a haber una intención estatal por promover ciertas disciplinas y entre ellas la ciencia. Entonces, el Renacimiento, que nosotros lo entendemos como un periodo de lujo, de arte, hay lujo y hay arte precisamente por la peste, por ese auge económico post-peste, y cuando la plata sobra, la gente consume arte. El arte florece cuando la economía también lo hace. El arte es lo primero que decrece cuando la economía decrece, porque las personas tienen necesidades que son primarias, y solo cuando tienen las necesidades primarias totalmente resueltas, consumen arte y cultura. ¿Ya? Entonces, efectivamente es un periodo de arte, pero también es un periodo que va a estar interesado en temas de la ciencia. Siempre la alquimia va a estar presente, la medicina, por supuesto, también. Pensemos en un Leonardo interesado. Leonardo, por supuesto que va a hacer unos dibujos de anatomía y va a entender y va a buscar el conocimiento para sí, para él, porque quería comprender, era un curioso de profesión. Pero los cuadernos, más bien, los códices de Leonardo, no son códices para fomentar el conocimiento, son códices personales, es como si fuera su diario de vida. Y ahí, por lo tanto, no podemos decir que los dibujos leonardianos, que son muy perfectos, sean dibujos realmente de lo que es la anatomía como ciencia en sentido más profesional y de la enseñanza de la misma. Todavía faltaba algo más. ¿Ya? Y no va a ser solamente Leonardo. Andrea Vesalius también va a incursionar precisamente en el siglo XVI en dibujos anatómicos. Pero no va a ser sino hasta el método,
cuando esto va a eclosionar, porque se necesitaba precisamente un método. Y aquí van a surgir en el racionalismo dos corrientes. La corriente, podríamos decir, del racionalismo teórico, que va a partir, podríamos decir, de lo general a lo particular y que va a hacer un énfasis específico en las matemáticas. Descartes es un matemático y va a aplicar el método matemático para hacer filosofía, entre otras cosas. Y Francis Bacon, que va a ser el padre del modelo experimental, y es decir, va a ir de lo particular a lo general. O sea, uno va a llegar a la conclusión, y digamos, va a partir de la premisa mayor, para después poder haciendo, digamos, usando el método matemático, dividir el problema en las partes, ir haciendo los recuentos, va a tener esa rigurosidad que requiere la ciencia. Y Francis Bacon va a hacerlo al revés, va a partir del experimento, el experimento que se repite y que llega a una conclusión. Experimento, repito, conclusión. Experimento, repito, conclusión. Una vez que lo hice muchas veces, puedo llegar a una conclusión general que esto siempre sucede, ¿ya? Y por lo tanto, estas dos corrientes van a abrir a dos racionalismos, uno que va a ser el racionalismo propiamente tal, que es más bien continental, y ahí nos encontramos con Descartes, obviamente con Leibniz, con Spinoza, en fin, y que va a dar origen a lo que va a ser posteriormente la Ilustración francesa, podríamos decir, y alemana, por supuesto, ¿ya? Y por otro lado, el movimiento empírico, que se va a dar específicamente y en particular en las islas. Y ahí tenemos Francis Bacon, que va a ser el primero, John Locke, que va a ser el de la idea del empirismo en el sentido filosófico, considerando que la mente humana es una tabula rasa que se graba por la experiencia. Y eso es lo que va a tomar posteriormente la Ilustración escocesa. Así que por una parte vamos a tener a Descartes, que evidentemente va a aplicar las matemáticas a la filosofía, y eso va a implicar un camino hacia, el primer camino hacia una mayor subjetividad, sí, porque es el hombre el que posee la razón es lo primero. Pienso, y yo me doy cuenta que yo soy, y yo me doy cuenta desde mi razón que Dios también es, y por lo tanto vamos a ver que se produce un cambio, un antropocentrismo. El hombre es lo primero, el hombre posee la razón, Dios es visto, racionalizado por el hombre como criterio de certeza de su propia existencia, y finalmente el mundo. Y por otro lado vemos que esto es una ilustración posterior de la fundación de la Royal Academy como tal, ¿no es cierto?, de la Royal Society, pero aquí vemos a Carlos II, pero ¿quién pone Carlos II a los lados? Por una parte está Christopher Wren, que es contemporáneo y era un cortesano de la, digamos, de la restauración inglesa, pero el que pone aquí es a Francis Bacon. O sea, Francis Bacon es considerado el origen de eso que va a catapultar la ciencia, esa idea de instaurar el imperio del hombre en el mundo, de apoderarse de la naturaleza, ese concepto de que el saber es poder, el ser humano busca poder, y por lo mismo va a haber una concentración importante en la ciencia da poder. El hombre está dispuesto a muchas cosas por el poder, y por lo tanto esa noción de que la ciencia es poder es lo que va a catapultar este movimiento científico. ¿Ya? Y aquí vemos cómo estas ilustraciones que son el origen de, digamos, son la portada de obras de Bacon, que evidentemente esta gente todavía es creyente. O sea, aquí vemos letras en hebreo, que un poco aluden a Dios. Dios creó el mundo, ya el mundo está ahí, y aquí tenemos los mares que de alguna manera se abren a un nuevo horizonte en el que básicamente se va a hacer un nuevo orden, un nuevo órgano, una nueva Atlántida, una refundación, esto es una revolución. Por eso en ese sentido es una revolución. Entonces, el empirismo tenemos obviamente a Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y evidentemente también a Hume. Y esto combinado, estos dos métodos combinados, van a generar lo que nosotros llamamos la revolución científica. Y obviamente que esto va a generar también, en todos los sentidos, y aquí busco y cito literalmente a Copérnico, nosotros hablamos de la revolución copernicana, ¿ya? Copérnico va a plantear que no es la Tierra el centro, pero Copérnico lo dijo, no lo pudo probar, pero ya con los dos métodos, sí Galileo va a poder acercarse matemáticamente, no empíricamente, porque empíricamente el telescopio de Galileo, que obviamente él lo va a perfeccionar,
veía menos que el telescopio que venden en el Jumbo hoy día, ¿ya? Entonces, empíricamente no pudo probar, pero matemáticamente sí. Y por lo mismo, vamos a ver que todavía, incluso Galileo y todos estos personajes que estamos citando son deístas, creen en Dios. Y el propio Galileo, que nosotros siempre lo tenemos como emblema de la lucha contra, en el fondo, la ciencia y la fe, la iglesia oscurantista, no es tal. ¿Ya? Es más, él era financiado por la iglesia, y la iglesia le va a establecer que él puede enseñar el heliocentrismo como una teoría, pero no como una verdad, porque no podía probar empíricamente, porque no tenía los medios para probar empíricamente. Pero él no hace caso, y eso va a ser la pugna. Pero ahora Galileo nunca estuvo ni preso, ni lo torturaron, ni estuvo en la cárcel, ni mucho menos de todo ese romanticismo que se ha planteado. Y el propio Galileo plantea y habla de Dios directamente, que las leyes de la naturaleza son escritas por la mano de Dios en un lenguaje matemático, un poco entendiendo que Dios es el logos, y si Dios es el logos, tiene un pensamiento que tiene una lógica, la lógica matemática. ¿Ya? Nosotros, aquí doy un ejemplo, pero en el club de lectura, nosotros que tenemos en el libro, en un par de meses más, vamos a animarnos a leer Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro súper interesante y no es un libro para niños. Los niños no lo entienden, los adultos generalmente tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un experimento. Charles Dodgson, Lewis Carroll, que así es su nombre artístico, es un matemático. Y él inventa un mundo donde la lógica matemática no funciona. Y en nuestra realidad la lógica matemática es existente, eso es lo que nos permite poder hablar de orden y caos como conceptos. Un poco la lógica y la lógica matemática es lo que nos permite poder vivir en paz. ¿Ya? Es más, Wonderland es Crazyland, ¿ya? Y tiene que ver precisamente con eso. O sea, el propio Galileo comprende como matemático que la razón divina condice con la razón humana en ese sentido del orden y de las matemáticas. Y obviamente que aquí vamos a ver una eclosión importante en la ciencia, personajes súper interesantes como Athanasius Kirchner, que es considerado el último gran homo universale que va a entrar precisamente en todas las disciplinas de la ciencia y que va de alguna manera a ampliar el conocimiento y que va a ser una de las personas admiradas por varios científicos que para nosotros son un emblema, no solamente Galileo, ¿ya? Sino también Newton. Miren aquí Kirchner, que es evidentemente un creyente, volvemos a la misma de la ilustración de Bacon. Aquí están digamos, las letras hebreas, que obviamente hacen alusión a Dios del Antiguo Testamento, ya a la creación, a la indagación racional. Aquí está, él se pinta a él observando esta realidad para poder entender la creación divina. ¿Ya? Y obviamente que aquí vemos ideas de refracción de la luz, en fin, y aquí obviamente está la mano divina, el mismo concepto, que evidentemente podríamos decir, esta luz se refracta y entra incluso a la Tierra. Y ahí tenemos que entender que precisamente Newton también es parte de eso mismo. Newton, el científico por excelencia que une los dos métodos igual que Galileo, va a escribir, obviamente, de ciencia, va a llegar a las leyes, él va a descifrar ese código, podríamos decir, secreto de Dios. Dios creó en el fondo con un lenguaje matemático, como dice Galileo, pero como habría dicho propiamente en San Marcos, dice, Dios creó con pesos y medidas. O sea, Dios, digamos, los evangelios hablan de esta creación racional. Bueno, y lo que va a hacer Newton es develar ese secreto en esas leyes, ¿ya? Esas leyes que son las leyes de la mecánica, básicamente, que siguen estando vigentes, aunque siempre hay gente que quisiera anularlas porque son muy antiguas, ¿ya? Pero Newton no era solamente un científico, no era solamente un físico, que lo es, por supuesto, toda la mecánica se debe a él. Él va a ser un alquimista, va a entrar en estas ciencias de lo que podríamos llamar el ocultismo, pero además va a ser un estudioso muy profundo de la Biblia. Era herético, sí, porque él no es trinitario, él era fellow del Trinity College y él considera que en el fondo Dios no es tres personas. Por eso en sentido era herético, pero tiene una obsesión con la Biblia, con la numerología y por tratar de sacar esos secretos de alguna manera, esa idea de que la escritura de alguna manera tiene la mayor filosofía. Y lo mismo que vemos en Newton, lo vemos también
en Leibniz. Leibniz, los dos, Newton y Leibniz, inventan el cálculo, uno el cálculo propiamente tal, que él lo llama fluxaciones. Nosotros hoy día hablamos de cálculo, pero las fluxaciones de Newton es equivalente a lo que va a ser el cálculo infinitesimal de Leibniz, y los dos lo inventan por vías separadas, pero un poco teniendo en cuenta este cambio que está sucediendo, pero los dos a su vez son, aparte de científicos, teólogos, intentan serlo. Entonces aquí vemos este concepto de la alegoría del comercio, y un poco aquí vemos la plaza, ¿ya? Aquí vemos los mares en el fondo, y esto se eleva incluso hacia el cielo, esa idea de que hay un equilibrio, de que hay un peso, de que el mundo fue creado con ese equilibrio. Y esto se va a fomentar evidentemente con la creación de las academias, ya lo que va a ser la Royal Society, lo que va a ser la Académie Française, pensemos el cardenal Richelieu, que va a crear precisamente eso. Y obviamente que esto va a hacer que la ciencia comience a eclosionar con mayor fuerza. Aquí hay un aparato estatal, y justamente coincide con el absolutismo. Por eso tiene que ver con el crecimiento y la concentración del poder en el Estado, que estos movimientos científicos van a empezar a tener un interés público, podríamos decir, un interés de apoyo público, de financiamiento público, porque evidentemente la idea de un científico puede estar, pero se necesita vivir, y por lo tanto el tener la posibilidad de ser financiado, que es lo que va a ser el rol del Estado, va a ser importante. Y van a comenzar la obsesión científica, que es esta idea de conseguir el fuego de Zeus, lo que hablamos, como yo titulé la clase pasada, Humphrey Davy y el rayo de Zeus, ¿ya? Esa idea de intentar controlar y dominar la naturaleza, medir las cosas, medir hasta, ojo, lo inmedible, que es una obsesión hasta el día de hoy, ¿ya? Este libro de la Lisa Jardice es increíble, este Ingenious Pursuit, esta búsqueda, ¿ya? Y aquí está precisamente el movimiento científico británico, Newton, Boyle, Christopher Wren, entre otros. Entonces, es en ese marco que tenemos que entender a Leibniz, que tenemos que entender a Newton. Y esto lo podemos ver precisamente en el arte. Obviamente la búsqueda de la alquimia va a seguir, y la alquimia va a seguir siendo alquimia, hasta los químicos, hasta Humphrey Davy, básicamente, ¿ya? Pero vemos aquí como en los cuadros de este periodo, no solo vemos el antropocentrismo, todo lo que hace el hombre merece ser pintado, sino que hay una obsesión con respecto a medir el tiempo, a los instrumentos de medición, a entender la geografía, esto Vermeer, el geógrafo, ¿ya? Y aquí vemos precisamente que se pintan muchísimos cuadros donde aparecen precisamente los globos terráqueos, donde aparecen los instrumentos de medición, y el propio Luis XIV se pinta como un promotor precisamente de la ciencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la lección de anatomía, cuadro famosísimo, ¿no es cierto?, de Rembrandt, que obviamente muestra un cambio en el arte, sin lugar a duda, pero es un cambio de mentalidad con respecto a lo que es la ciencia. Esta luz, de alguna manera, que enfoca al muerto. Primero, ¿quién pintaba a un muerto arriba de una mesa? Y menos a un muerto abriéndolo. Nadie. ¿Ya? Pero ahora, más encima, no solo es pintarlo, sino que es poner la luz. La luz está precisamente en los hombres. Y aquí vemos que no es solamente Rembrandt, lo que pasa es que Rembrandt es una genialidad como cuadro, no solamente como movimiento. Y este concepto de estos hombres con cuellos que además se atreven a mirarnos a nosotros. Aquí la cantidad que nos están mirando, nos están inquietando, nosotros somos, podríamos decir, parte del otro lado del espectáculo. Esto es un espectáculo. Comienza a aparecer la cultura, en el momento que se comienza a concentrar en el hombre necesita de alguna manera esas atracciones que tienen que ver con esa fascinación, no solo por la ciencia, sino por el espectáculo. Entonces van a surgir varios científicos en este periodo, siglo XVII, que van a comenzar, Willis, por ejemplo, a estudiar el cerebro, van a empezar a hacer dibujos anatómicos, pero ya no son dibujos anatómicos como los de Leonardo para guardarlos en su cuaderno personal, que si no fuera por Melzi, que finalmente mostró esos cuadernos después en la vida, nosotros no sabríamos de ese Leonardo, porque Leonardo pintó 9 cuadros. Entonces, eso sería todo lo que conoceríamos de Leonardo, y Leonardo no sería Leonardo para nosotros. Por lo tanto, esos cuadernos privados llegaron a nosotros por su ayudante. Ahora no, esto no es privado, esto tiene la imprenta, esto tiene un fin de divulgar
el conocimiento, ¿ya? Y por lo tanto, estos son los primeros dibujos anatómicos que efectivamente tienen un fin de divulgación. Y esto es importante entender que ya en la época de Newton existía lo que se llama la República de las Cartas, ya la gente compartía cartas, compartía conocimiento. El propio Descartes, por ejemplo, que era un fanático de resolver problemas matemáticos, cuando sabía que había un problema matemático que nadie había resuelto, él viajaba. Había una conexión de intereses. Esta gente no tenía WhatsApp, es verdad, no tenía WhatsApp, pero tenía una interconexión tremendamente importante que no iba solamente en el continente, sino que iba más allá del continente. O sea, el Nuevo Mundo también estaba conectado. Esto es lo que se llama esta cultura de la ilustración, esta cultura interconectada de la ilustración, que evidentemente se va a manifestar en las dos ilustraciones, tanto en la ilustración francesa como en la ilustración escocesa. Y podríamos decir que de Europa estos conocimientos van a pasar también al Nuevo Mundo, ¿ya? Y obviamente que esto también va a tener que ver con el concepto, hablamos del concepto de Dios. Todavía Dios está presente, es un Dios deísta, pero sí está presente como creador. O sea, Dios creó con precios y medidas. Lo que pasa es que creó y después se fue. Y ahora quedamos nosotros a cargo del buque. Y nosotros estamos solos. Dios se fue a un spa a tomar sol. ¿Ya? Ese es el concepto del deísmo, ¿ya? Que es una minimización de Dios, porque Dios es creador, pero Dios ya no es considerado providente. La providencia es lo que implica que Dios no solo crea el mundo, sino que Dios actúa en forma permanente en el mundo. Ese es precisamente el atributo de Dios que la ilustración va a negar, va a minimizar. Pero ciertamente va a haber un avance en la ciencia. Si nosotros pensamos en la ilustración escocesa, empírica, va a ser particularmente el gran avance en medicina. Las universidades, pensemos que la ilustración escocesa es tan potente que Escocia tenía 4 universidades cuando Inglaterra tenía 2. En Inglaterra estaba Oxford y Cambridge, y mientras que en Escocia estaba Edimburgo, Glasgow, Aberdeen, St. Andrews. 4 universidades. Y la Universidad de Edimburgo es el centro del saber de medicina. Y aquí el gran promotor va a ser, en el siglo XVIII, Alexander Monro, que va a ser básicamente el padre, podríamos decir, de todos los que van a explorar desde Escocia, porque la ilustración escocesa va a ser la que va a desarrollar la medicina, al punto que efectivamente los dos hermanos Hunter van a ser discípulos de Monro por una parte, pero si nosotros pensamos, el propio Charles Darwin, cuando va a ir a estudiar medicina, va a ir a Edimburgo. O sea, Edimburgo era el lugar, ¿ya? Ahora hay que entender que además todos estos saberes se van a desarrollar también con esta idea de explorar, de descubrir. Van a venir estos viajes científicos que no solo quieren medir, sino que quieren catalogar, que quieren ordenar, que quieren incorporar, que quieren no dejar nada desconocido. El mundo medieval era un mundo lleno de rincones desconocidos en el que podían habitar los seres más extraordinarios. Frente a la no respuesta de algo, el monstruo cumplía el rol de dar una explicación. Ojo que el monstruo sigue existiendo hoy día, porque hoy día todavía hay mucha gente que cuando no tiene una explicación son solo alienígenas, la misma cosa. Ojo, para que no pensemos que el hombre medieval era tan distinto a nosotros. Pero los viajes de exploración, y aquí pensemos en la creación de lo que va a ser el imperio británico como tal, el capitán Cook, no solo van a ser viajes de exploración y de descubrimiento que lo van a hacer. El capitán Cook es parte de esta mentalidad. El capitán Cook era un cartógrafo. Y como cartógrafo, el hacer los mapas nos dan poder para poder comprender la realidad terrestre, la geografía, ¿ya? Y para poder dominar el control, el dominio, esa visión, podríamos decir, baconiana de la realidad, y que además va a ser el hombre que va a dar 3 vueltas al mundo. Por lo tanto, lo empírico también ahí va a estar tremendamente de la mano, lo teórico, lo empírico. Él, de hecho, lo van a contratar primero, cuando ya es capitán de la Royal Navy, porque él va a partir como capitán mercante, pero se va a enrolar en la Marina Británica. Pero era un hombre que no tenía contacto, era un hombre de un origen humilde, y por lo tanto hacer esta carrera era algo difícil. Es un ejemplo de la meritocracia, ¿ya? Pero cuando ya es parte de la Royal Navy como capitán, su primera misión va a ser científica. Él tiene que ir al Pacífico a medir la alineación de Venus. O sea, eso es lo que primero va a hacer, y lo va a hacer en Tahití.
Pero aquí lo que es interesante es que dentro de su expedición, que es una expedición que tiene tinte científico, va a ir no solamente con los telescopios y con aquellos que sabían de astronomía, sino que van a ir personajes como Joseph Banks, que Joseph Banks, hoy día vamos a hablar todo Joseph Banks, y hablamos la semana pasada de Joseph Banks también. Joseph Banks es precisamente uno de los primeros, podríamos decir, botánicos, que después va a ser presidente de la Royal Society, y justamente va a ser él el que le entrega la presidencia a Humphrey Davy, que es el que hablamos la semana pasada. O sea, Joseph Banks es un hombre que va a ser admiradísimo, ¿ya? Era un millonario que va a pagar primero, digamos, esta excentricidad de ir a querer ser científico, y que posteriormente se va a convertir en un gran científico. Ya todos los parques botánicos, que vamos a hablar hoy día de especies, se van a deber a Joseph Banks. El propio von Humboldt, cuando antes de embarcarse a Latinoamérica, va a ir a visitar a Joseph Banks. O sea, Joseph Banks va a ser parte y fruto, podríamos decir, de este viaje, de este primer viaje del Capitán Cook, que evidentemente va a abrir un mundo para mostrar que hay especies, porque él va a estar interesado en la botánica, que no eran conocidas en Europa. Y obviamente que esto va a llevar ese concepto de catalogar, de ordenar, de poner nombre científico a cada una de las cosas. Él va a publicar un libro que se llama Florigerium, donde va en fondo a catalogar las flores, y donde se va a dar cuenta, y por eso mismo él va a llamar a Australia, a lo que hoy día es Sydney, Botany Bay. O sea, va a quedar fascinado. Había una cantidad de especies que nunca jamás la habían visto. Y evidentemente aquí vemos la ilustración, la caricatura de Gilray, que es una cosa genial, que lo dibujan como el hombre mariposa, ¿ya? Entonces, evidentemente, nuevas ciencias, como sería la botánica. ¿Para qué decir la medicina? Que ya hablamos de Monroe, que era el maestro, pero Monroe va a tener discípulos como William Hunter, durante el siglo XVIII, y como John Hunter, que es considerado el primer cirujano. El primer cirujano, William Hunter va a ser un obstetra, ¿ya? Y que va a hacer, digamos, conocimientos importantísimos en obstetricia, va a terminar siendo el médico no solo de la reina Charlotte, sino que también de toda la gente de la aristocracia, pero además va a tener conocimientos muy importantes que van a cambiar los partos para las mujeres. Y para aquello decir John Hunter, que evidentemente va a ser este cirujano, en fondo los dos van a tener colecciones, son coleccionistas, porque la colección está en una época en que efectivamente la información se podía tener en una biblioteca física realmente, y la información respecto a las enfermedades había que tenerla en una colección física de enfermedades. Nosotros ahora fuimos al Hunterian Museum, pero está cerrado hasta el 2023. El Hunterian Museum, que es la colección de John Hunter, porque hay dos Hunterian Museums. Uno que está en el Colegio de Cirujanos de Londres, que es el de John Hunter, que tiene las enfermedades y la colección más freak que se pueden imaginar, y el de William Hunter, que está en la Universidad de Glasgow, que él va a estar vinculado precisamente a esa universidad. Pero este periodo va a ser el periodo en que además se van a empezar a hacer las clases presenciales con público. Esto va a ser no solo medicina, sino que va a ser el espectáculo de la medicina. Imagínense operar a alguien en público, o sea, la gente iba a ver así. Imagínense que el gran espectáculo eran, en el fondo, cuando alguien era condenado a muerte, las ejecuciones eran un espectáculo. Bueno, ahora esto va a ser un espectáculo, la operación ahí directo, y operaciones sin anestesia. O sea, nosotros la semana pasada hablamos que el primero en intentar incursionar con anestesia va a ser Humphrey Davy, usando los gases, pero no va a haber anestesia hasta después de él. Él sí va a dejar sentado al principio, pero este es un periodo sin anestesia. Pero evidentemente este concepto del espectáculo, de alguna manera, aquí vemos que el mismo Sofani pinta precisamente eso, y un poco aquí las caricaturas muestran lo que era una amputación, o sea, entre todos agarrando al pobre tipo, y además, claro, gritaban un poco, pero después se desmayaban, ¿ya? O sea, una cosa realmente tremenda. Y que claro, lo único que existía para calmar los dolores era el opio y los opiazos. Entonces, vamos a ver que pintores que trabajaban con ellos para los dibujos también van a ser los primeros en incursionar, por ejemplo, de la anatomía de no solo los hombres, sino también por interés de la botánica, de la zoología. El propio Humphrey Davy, siendo director de la Royal, en el fondo, Society, va a decidir abrir una nueva sociedad de zoología. O sea, ese interés por las plantas, por los animales, va a ser algo heredado precisamente de este periodo.
Y aquí hay que decir que precisamente el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, va a estar en ese mundo. Va a estar en ese mundo precisamente de la zoología, va a escribir un libro que va a ser muy famoso, que habla de las leyes de la ley orgánica, en el fondo de la zoonomía, ¿ya? Y que evidentemente va de la mano con este concepto hunteriano, podríamos decir, de las colecciones, porque la colección de William Hunter no solamente tiene, digamos, cosas que tienen que ver con la medicina, sino que va a ser el periodo del auge de la taxidermia, ¿ya? Y de alguna manera de coleccionar especies que sean básicamente en el fondo de la vida del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo mineral, de ir catalogando, ordenando para saber todo lo que hay y obviamente que para poder preservar y mantener, para que se pueda, digamos, mantener lo que es el mundo animal, tenía que ser con taxidermia, porque si no se podrían, pues, ya lo mismo, y eso es lo que van a comenzar a hacer. Y por lo tanto, este auge por los museos, podríamos decir, científicos, ¿ya? Y de hecho, William Hunter fue el primero en describir un mastodonte y él encargaba pedazos, en el fondo, a distintos lugares que se lo traían de distintas partes del mundo. Esto es parte de lo que es el Hunterian Museum en Glasgow, que efectivamente es un museo un poco más complejo. Y este es el otro Hunterian Museum, este es el de, en el fondo, está el de Hunter, el de, digamos, el de colegio cirujano. Entonces, aquí vemos cómo se ríen la caricatura de esta histeria por tener los especímenes, ¿ya? Que obviamente va a llevar a este periodo a una serie incluso de robos de tumbas, por ejemplo, ¿ya? Y ahí está John Hunter, que es considerado el padre de la cirugía como tal. En el Colegio de Cirujanos de Londres uno entra y en el primer piso la primera escultura es precisamente en su honor, ¿ya? Y obviamente que vamos a ver que aquí vemos cómo va a ser el que, además va a ser el primero en describir, es cierto que Leonardo hizo los primeros dibujos respecto a los dientes y determinó que las raíces de los dientes y las muelas eran distintas. Esos dibujos están, pero lo hizo para su cuaderno. El primero en hacer una descripción completa de todas las piezas de los dientes es John Hunter. Así que no es solo el primer cirujano, sino que también es considerado el primer dentista dentro de lo que va a ser la ciencia moderna. ¿Ya? Aquí está esta biografía, que lo llaman el hombre cuchillo, ¿ya? Y obviamente que tiene que ver con la cirugía moderna. Y vuelvo a la misma ilustración anterior, y un poco, yo hablé en el curso pasado de la ilustración de la Fanny Burney, que se sometió a, digamos, a una operación porque tenía un cáncer de mama y se sacó las dos pechugas, pero a capela, ¿ya? Y ella describe precisamente todo y cuenta cómo fue una cosa terrible hasta que se desmayó, ¿ya? Esto era previo a la anestesia, ¿ya? También va a describir las enfermedades venéreas, la inflamación, y por lo tanto podríamos decir que precisamente estos personajes, los John Hunter, va a ser y William Hunter van a ser los pioneros de la medicina moderna. Y obviamente que estamos justamente en el siglo XVIII, previo a Darwin, con una fascinación por la ciencia que va a ir creciendo, esa fascinación por la ciencia que ya veíamos en el siglo XVII, va a ir aumentando, sobre todo con la ilustración. En el momento en que entra además la electricidad va a ser el gran sueño, todos querían experimentar con la electricidad, el galvanismo va a ser lo primero que va a aparecer, pero no es solo la electricidad, aquí vemos estos cuadros que muestran este fanatismo por la ciencia, por medir, se va a poner incluso de moda entre la gente en la socialité, hablar de ciencia. Ya la ciencia pasa a ser algo que se va a empezar a incorporar. Aquí vemos a estas señoras todas imperifolladas, mirando, en el fondo se juntaban y mirando por el telescopio. Y estas caricaturas digamos, que de la época que son geniales, aquí también practicando ciencia, y la vacuna, esta es la época de Jenner, que efectivamente va a aparecer la vacuna. Y esta ilustración la vimos la semana pasada, esta ilustración también es de los espectáculos, de las clases que hacía Humphrey Davy para masificar básicamente la ciencia para todo el mundo. Y aquí vemos un poco este que comienza a aparecer esta idea de que hay que separar la ciencia de la fe. Vemos este curita flaquito con debajo unos demonios haciendo como una fiesta, haciendo una especie de ciencia que en realidad no era científica. Ese es el concepto de que aquí no había ciencia.
Pero claramente muchos cambios estaban sucediendo a finales del siglo XVIII. Muchos cambios en la ciencia, pero también en la política. La Revolución Francesa va a implicar el punto máximo de esa confianza en el ser humano, por una parte, pero también el punto máximo de un acumulado que va a ser el anticlericalismo, que evidentemente se va a hacer y va a eclosionar finalmente en la revolución. Al punto que la revolución que va a comenzar, ¿no es cierto?, con la Asamblea digamos, de los Estados Generales, que va a seguir con la Asamblea Nacional Constituyente, luego con la Asamblea Legislativa, se va a desmadrar ya el año 92 con la Convención y va a comenzar a cortar cabeza a diestra y a siniestra, primero el rey y la reina y posteriormente a cualquiera que no pensara como ellos. O sea, los jacobinos van a ser tremendamente frenéticos y fanáticos. ¿Ya? Pero además hay que decir que van a terminar aboliendo el culto católico y estableciendo el culto a la diosa razón. Estos son literalmente los festivales paganos establecidos por la nueva religión, establecida a su vez por básicamente los revolucionarios, ¿ya? Que evidentemente van a tener esta idea anticlerical, antimonárquica, y que los va a llevar incluso a eliminar regiones completas de Francia que eran realistas y que eran, por supuesto, católicas. El anticlericalismo va a ser algo superior. Esta caricatura, yo creo que lo dice todo. Mientras se quemaba una iglesia, este jacobino a Popelé, ¿no es cierto?, con su gorro jacobino, poniendo un gorro jacobino aquí al lado de la cruz, teniendo a los curas colgados, ¿no es cierto?, y aquí está el cardenal, está colgado aquí, está observando mientras le cortan la cabeza a todos los enemigos de la revolución, que son básicamente todos los que no pensaban como él. Y aquí por otro lado tenemos el culto de sustitución, la diosa razón, el gorro jacobino, la bandera tricolor francesa y la figura de Marianne. Marianne, este concepto republicano, que además se llama Marianne, para reemplazar el culto mariano de María. O sea, es el paganismo desatado, total y absoluto. Esto hay que sumarlo con todo lo que va a ser la crítica a la razón pura, que va a establecer filosóficamente que la verdad no se puede alcanzar racionalmente. Y no la podemos alcanzar nosotros porque el hombre está inserto en un tiempo y un espacio. La verdad es inalcanzable porque hay formas a priori del conocimiento que nos impiden alcanzar la verdad. Si no podemos alcanzar la verdad, tampoco podemos alcanzar a Dios. Y por lo tanto, si no podemos alcanzar a Dios, por eso Kant va a escribir la crítica a la razón práctica, tenemos que actuar como si Dios existiese. Dios no es certero, es una posibilidad. Y evidentemente que si nosotros combinamos este anticlericalismo que se fue gestando en la Ilustración, que se manifiesta en la Revolución Francesa, con esta incerteza de Dios que se plasma desde la filosofía, la consecuencia va a ser una religión de sustitución. Y eso va a ser lo que va a ser particularmente la filosofía del siglo XIX, el idealismo, el positivismo. Es, en el fondo, eliminar al Dios objetivo por dioses subjetivos, donde cada filósofo va a tomar algo en particular que lo va a convertir en su Dios menor, con minúscula y con comilla, y en el que va a ser toda su filosofía. Y Hegel, en particular, lo pongo a él, porque Hegel va a endiosar algo que es un abstracto, que lo va a llamar espíritu, y que básicamente va a construir las bases de lo que es una religión laica. Y como religión laica, los jóvenes hegelianos, que van a seguir a Hegel, pero fanáticos hasta la pared del frente, ya se van a convertir en religiosos porque la religión viene de religare, no implica Dios. Religare es volver a unir, es volver a juntar, es como una amalgama que me da sentido a mi vida. La religión con Dios, hace eso. Y la religión sin Dios también lo hace, cuando se entorna en torno, digamos, se gesta en torno a algo. Y ahí podríamos entender que eso es lo que va a pasar desde Hegel hasta Marx. El marxismo es una religión laica. Y por eso muestro aquí un poco para que se den una idea. Todos son hegelianos, ¿ya? Desde, en el fondo, desde Hegel hacia Marx y podríamos decir Schopenhauer, incluso Nietzsche como idealista, pero también todo lo que es el psicologismo propiamente tal, el existencialismo, ¿no es cierto? Y todo lo que va a ser en el fondo la deconstrucción hasta hoy día
responden exactamente a la misma lógica. Podríamos decir lo mismo rotulado de un modo distinto con ciertos puntos de énfasis diversos, pero responden al mismo problema, que es la pérdida de Dios y la necesidad de endiosar otra cosa. Entonces, esto va a poner en jaque esa unión que era evidente y que había sido permanente entre ciencia y fe. Van a empezar a aparecer algunas voces, no todas, que van a empezar a plantear que ciencia y fe son necesariamente incompatibles. Y un poco podríamos decir, va a suceder esto, ya no tenemos al hombre tocando la mano de Dios, sino que ahora Dios, que creó el mundo y se fue a descansar, dejó todo en manos del hombre. Esta es una ilustración de William Blake de 1795 que se llama Newton. Ahora es Newton, el hombre, el que tiene el compás y que básicamente crea el mundo, ¿ya? Y un poco esto va a generar esta pugna entre ciencia y religión. Y teniendo en cuenta que eso está sobre la mesa, esta es la problemática intelectual que está sobre la mesa, precisamente a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX van a surgir ciertos personajes como William Paley, que es tremendamente importante para entender a Darwin, que va a ser el último gran compendio de lo que se denomina filosofía natural, ¿ya? Y que es básicamente esta idea de encontrar a Dios desde la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto, los trabajos de William Paley, que es un teólogo natural, van a inspirar a muchísimo, ¿ya? En la misma Jane Austen leía a Paley y estaba admirada, ¿ya? Es más, el propio Darwin va a leer a Paley y también van a considerar lo que es importante. Y él va a tener esta idea, un poco podríamos decir del relojero también, un poco que va a estar, y lo voy a leer textual, dice: al cruzar un brezal, supongamos que golpeo mi pie contra una piedra y me preguntan, ¿cómo llegó la piedra allí? Posiblemente podría responder que, por cualquier cosa que supiera, que supiera en contrario, habría permanecido allí desde siempre. Ni sería quizás muy fácil mostrar lo absurdo de esta respuesta. Pero supongamos que he encontrado un reloj en el suelo y me pregunto cómo ha llegado el reloj a ese lugar. En ese caso, difícilmente pensaría en la respuesta que he dado anteriormente, que por lo que sé, el reloj siempre haya estado probablemente allí. Sin embargo, ¿por qué esta respuesta no serviría tanto para el reloj como para la piedra? Por esta razón y por ninguna otra, cuando nos ponemos a inspeccionar el reloj, percibimos, lo cual no descubrimos en la piedra, que sus diferentes partes se han unificado con un propósito. Una vez visto este mecanismo, pensamos que es inevitable no inferir que el reloj debe tener un creador que comprenda su construcción y que haya diseñado su uso. O sea, esa analogía del reloj la lleva al mundo completo. Si el reloj tiene un propósito y alguien lo creó y juntó las piezas de ese modo con un propósito lógico, Dios también creó el mundo con una lógica. O sea, es una idea de lo que se llama filosofía natural, es la teología natural, que evidentemente va a ser el último atisbo, sobre todo en un mundo que precisamente estaba abandonando a Dios, de intentar volver a Dios desde la ciencia. Entonces, Pali va a ser básicamente el último gran intento solo, pero no el último, porque precisamente en este mismo periodo, debido a la teología natural, un millonario va a dejar un dinero, particularmente un millonario creyente, para que se escriban lo que van a ser llamados como los tratados de Bridgewater, ¿ya? Y estos tratados Bridgewater son precisamente la ciencia junto con Paley, justo previo a Darwin. Estos son los tratados de Bridgewater, donde precisamente este hombre que se llama Francis Henry Egerton, que era el Earl of Bridgewater, por eso se llaman los tratados de Bridgewater, dejó 8.000 pounds, para la época muchísima plata, para poder escribir estos tratados que refuercen el poder, la sabiduría, ¿ya? Y la bondad de Dios que se manifiesta en la creación, ¿ya? Y por lo tanto, estos tratados, que eran 7, después se va a agregar uno más, y después se considera incluso que un tratado posterior de Herschel podría ser considerado el 9º. El primero, para que se hagan una idea, ¿quiénes escribieron aquí? El primero se llama, en el fondo, la adaptación de la naturaleza externa a la moral y al intelecto en la condición del hombre, que está escrito por Thomas Chalmers. ¿Y quién es Chalmers?
Y aquí quiero mostrar que ciencia y fe todavía estaba unido. Chalmers es un matemático, político, economista escocés, y era líder, era un sacerdote, ¿no es cierto?, más bien un pastor, de la Iglesia Libre de Escocia. ¿Ya? Y él además va a escribir tratados de política, va a ser un hombre, un escocés muy, muy relevante. Va a ser uno de los que va a escribir precisamente este tratado, el primer tratado de los Bridgewater. El segundo va a escribir sobre la adaptación de la naturaleza a las condiciones físicas del hombre. ¿Ya? Estamos hablando de 1833, ¿ya? John Kidd. ¿Ya? Y este era en el fondo un físico, era químico, era geólogo, ¿ya? Y que va a escribir sobre mineralogía, sobre geología, ¿ya? Y sobre teorías de la Tierra. Así que evidentemente era un científico. ¿Ya? Vamos a tener que el tercer tratado sobre astronomía. ¿Ya? Y este va a ser Wedgwood, ¿ya? Y que era un teólogo y que tenía también trabajos en geología y que va a escribir en el fondo sobre geología y sobre de alguna manera la filosofía intuitiva de las ciencias. El cuarto se llama en el fondo la mano de Dios en el mecanismo vital de, en el fondo, el diseño divino de la naturaleza, que está escrito por Charles Bell, que era médico, era anatomista, cirujano, filósofo y teólogo escocés. ¿Ya? Él, de hecho, va a ser el primero en estudiar el sistema nervioso, los impulsos eléctricos del sistema nervioso, un poco usando el galvanismo y un poco entrando a las ideas, en el fondo, sensitivas que provoca el sistema nervioso. ¿Ya? Aquí está su libro de anatomía y el cuerpo humano, que básicamente esos son dibujos de su propio libro. El quinto, que va a ser Peter Mark Roget, que es una figura súper interesante porque él va a escribir de los animales y los vegetales, ¿ya? De la fisiología, básicamente, en referencia a la teología natural. Ahora, él estudiando la fisiología de los animales, va a empezar a jugar con imágenes y va a desarrollar la técnica de lo que posteriormente van a ser los dibujos animados. ¿Ya? Así que Roget no solo es famoso por su tratado Bridgewater, sino que él va a tener este jueguito que tú puedes empezar a mover esto más rápido y finalmente la jaula, el mono o el pájaro queda adentro de la jaula. El sexto va a escribir de geología, mineralogía, ya también en referencia con la teología natural, que es William Buckley, y que era naturalista, era geólogo, es un paleontólogo. Este es el primer hombre que hizo una descripción completa de dinosaurios. O sea, cuando uno va al Museo de Historia Natural de Londres, toda la parte de los dinosaurios tiene una parte completa de William Buckland, que es una gran figura, y era obviamente también un hombre creyente. Todos estos son creyentes, todos están al servicio de mostrar la grandeza de Dios, ¿ya? Y obviamente que aquí lo vemos como paleontólogo, describiendo en el fondo dinosaurios y aquí haciendo clases de paleontología, que va a ser un hombre muy seguido. ¿Ya? Y aquí vemos también las cuevas, estudiando las cuevas, los vestigios, y un poco este hombre, este pionero, geólogo y buscador de fósiles, ya que va a ser tremendamente interesante, y va a crear toda la escuela británica de geología, y podríamos decir desde 1800, de comienzo del siglo XIX, hasta 1849-50, que es básicamente el periodo que estamos viendo. Y él va a escribir de geología, de mineralogía, y también va a ser tremendamente influyente porque una primera etapa de Darwin va a tener que ver con precisamente la geología, y básicamente porque va a estar trabajando con un profesor que lo va a incursionar en estos conocimientos de Buckland, entre otras cosas. Otro que va a ser muy interesante para Darwin, sin lugar a duda, va a ser el séptimo tratado de William Kirby, que es considerado el primer entomólogo. O sea, este es el primer hombre que estudia los insectos. Darwin comienza dentro de la Universidad de Cambridge con un fanatismo por los escarabajos y por coleccionar básicamente insectos. Entonces Kirby evidentemente va a ser alguien fundamental. ¿Ya? ¿Y Kirby qué es? Kirby estudia los hábitos de los instintos de los animales en referencia con la teología natural. Y observando los insectos, observando las hormigas y observando en particular a las abejas, porque va a tener un compendio especial de las abejas, va a llegar a la conclusión de la perfección de la creación divina, porque si hay algo perfecto son precisamente los panales. O sea, el panal es de una perfección matemática, geométrica absoluta, que muestra que hay una inteligencia racional. A eso es lo que ellos se abogaban y para allá iban.
Entonces aquí tienen su introducción a la entomología, ¿ya? Y obviamente que es considerado precisamente, y aquí vemos el poder de la sabiduría y de la bondad de Dios que se manifiesta en su creación animal, ¿ya? Y está siendo incluso homenajeado como entomólogo, como estudioso de los insectos, con Filacteria de Mozambique, o sea, un hombre que es tremendamente importante. ¿Ya? Aquí también, no solamente en Mozambique, sino que Kirby va a ser ensalzado en muchos lugares, va a tener los libros primero con todos estos dibujos que evidentemente van a despertar el interés de todos aquellos que les interesa precisamente lo que es la ciencia natural. El número 8 de los tratados es hecho de química y física, que también era teólogo, y que va a hablar también de la química, de la meteorología, y de, en el fondo, la digestión en relación con la teología natural. ¿Ya? Ahora, este hombre, que es un químico, va a descubrir, entre otras cosas, los jugos gástricos, ¿ya? Y se va a dar cuenta qué es lo que tienen los jugos gástricos y que básicamente eso es lo que va a permitir, y él a su vez va a proponer clasificar la sustancia de los alimentos, de carbohidratos, grasas, proteínas. Este es el primer hombre que hace precisamente eso, ¿ya? Entonces aquí vemos además que va a entrar en otras materias, que incluso todos van a entrar en temas como eléctricos, y él va a tener una tesis que se llama la hipótesis de Prout, ¿ya? Y que en el fondo va a intentar explicar, y ahí por eso entra en la parte eléctrica, la estructura interna del átomo. Eso va a ser como uno de los primeros intentos que van a aparecer. Esos son todos científicos muy profundos. ¿Para qué decir el caso de John Herschel, que efectivamente también va a entrar en la filosofía natural? Herschel va a inspirar profundamente a Darwin. El propio Darwin dice en sus escritos que leyendo a Herschel lo inspiró a querer hacer eso para su vida. ¿Y qué es lo que dice Herschel? Miren lo que dice: tiempo, tiempo, tiempo. No debemos impugnar la cronología de las escrituras, pero debemos interpretarlas de acuerdo con lo que sea que parezca ser la verdad según investigaciones objetivas, ya que no puede haber dos verdades. Y realmente hay un margen suficiente. Las vidas de los patriarcas pueden ser razonablemente extendidas entre 5.000 y 50.000 años cada uno, como los días de la creación a tantos 1.000 millones de años. O sea, básicamente él lo que va a plantear es que los 7 días de la creación no son 7 días necesariamente, eso es una forma de contar un cuento de una verdad que es más compleja. No hay dos verdades que se contrapongan, simplemente podríamos decir que la Biblia habla en lenguajes alegóricos, no es literal, ¿ya? Y es más, eso ya lo planteaba la teología desde temprano. San Agustín habla de creación en acto y en potencia. O sea, eso quiere decir que Dios creó en potencia y eso va evolucionando, no es incompatible con la evolución. El problema de la incompatibilidad con la evolución va a venir después de la Reforma, porque la Reforma va a considerar que la Biblia es literal. Y además, como respuesta a la Reforma, dentro de lo que llamamos la contrarreforma, Suárez en particular va a hablar del creacionismo, que Dios creó cada especie en sí misma, va a cortar la posibilidad de la idea de una evolución como tal, ¿ya? Y por eso el gran problema de las iglesias reformadas, porque el darwinismo va a chocar, siempre decimos con la iglesia, no va a chocar con la iglesia, va a chocar con las iglesias reformadas, que dicen que la Biblia es literal. Dios creó el mundo en 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Biblia no miente, son 7 días. Darwin dice que son miles de millones de años. La Biblia no miente, son 7 días. Ergo, Darwin miente. Eso va a ser, el darwinismo va a encontrar un opositor sobre todo en la iglesia reformada, no así en la iglesia católica, que considera que la Biblia no es literal, es alegórica. 7 días pueden ser miles de millones de años. Y Herschel tenía razón. ¿Ya? Eso es lo que estaba un poco planteando. Y obviamente que él va a ser un astrónomo, que además va a desarrollar
el telescopio y cosas importantes, que además va a observar supuestamente los cráteres de la Luna, donde además va a abrir la imaginación de supuestamente los habitantes y las especies que hay en la Luna, que no las va a alcanzar ni a ver, por supuesto que no, ¿ya? Pero aquí es bien importante porque un poco aquí lo que él va a plantear es que la ciencia implica no tener una fe establecida, sino que aprender cosas y desaprender. O sea, cada estudiante que entra en una carrera científica, sobre todo si lo hace en el periodo algo más avanzado de la vida, se encuentra no solo que tiene mucho que aprender, sino también mucho que desaprender. ¿Ya? Y eso básicamente va a tener que ver con la evidencia. La evidencia me muestra otra cosa. Aquí está los observatorios astronómicos. Él va a ser además el creador de la Sociedad Astronómica, en el fondo de la Fundación, podríamos decir, Astronómica Real, y del apoyo estatal para esta disciplina, sino que además, haciendo experimentos de la luz, él va a ser el primero y el pionero en la fotografía. Él va a inventar, aquí vemos fotografía, la idea del papel fotográfico fotosensible, ¿ya? Que ya Humphrey Davy lo había planteado como una idea, pero ciertamente el que lo va a llevar a la práctica va a ser Hershey, y aquí vemos fotos que son las primeras fotografías, pero son negativos. O sea, nosotros siempre decimos que es Nipsey Daguerre van a hacer esto, pero es un poco posterior a lo que se da aquí. Lo que pasa es que él no va a seguir desarrollando. La gracia de Nipsey Daguerre es que se van a dedicar a la fotografía y Daguerre va a desarrollar lo que va a ser el daguerrotipo, que es poder salir del negativo al positivo finalmente en el papel fotográfico. Y en ese marco tenemos que poner a nuestro personaje. Nuestro personaje está fascinado con todo esto, está fascinado con William Paley, está fascinado con los tratados de Bridgewater, ¿ya? Y obviamente que vamos a ver que en su vida él va a querer estudiar teología primero, por lo tanto él también va a tener esta unión, podríamos decir, de ciencia y fe inicial. Después va a tener problemas con su fe por razones personales, por las razones que toda persona tiene problemas con la fe, ¿ya? Yo estoy una convencida de que el agnosticismo tranquilo existe, pero soy una convencida que los ateos recalcitrantes no existen. Cuando digo no existen es porque son creyentes. Nadie lucha fervientemente y con toda su alma contra algo que realmente cree que no existe. Obvio, evidente. Entonces, bueno, Darwin va a tener problemas con su fe después por razones personales. Pero en este minuto está fascinado con Paley, está fascinado con el Tratado de Bridgewater, está fascinado con los viajes de Humboldt. Humboldt precisamente lo hizo a comienzo del siglo XIX, ¿ya? Y viajó, evidentemente fue a Latinoamérica y registró, fue un viaje científico, llevó los experimentos, midió y llegó a conclusiones científicas, llegó a percibir que la naturaleza era un ecosistema frágil, donde cada cosa estaba interrelacionada. Se va a hacer retratar no solo con Bonpland, que era en el fondo este francés botanista que lo va a acompañar, sino que además con los instrumentos de medición como un científico aventurero, eso va a ser, pero además va a ser el primero en concebir la naturaleza, por eso la Andrea Wolf lo llama en el fondo el inventor de la naturaleza. ¿Ya? Obviamente que Darwin estaba fascinado, y ojo, Darwin cuando viaja en el Beagle, lleva en el camarote chico que tenía, el libro del viaje de Alexander von Humboldt, o sea, va a ser la Biblia. Esta es la fascinación, la ciencia, estamos hablando de un periodo de transformación, o sea, desde el siglo XVIII la revolución industrial comenzó a cambiar la realidad. Esta es una ilustración futurista, donde podríamos decir este es el futuro, ¿ya? Donde básicamente van a ver, en el fondo aquí vemos que tienen varios globos, y aquí tienen como una comida allá arriba, una cosa espectacular, el sueño da para mucho, pero puentes colgantes que evidentemente van a comenzar a aparecer. Ya vamos a hablar de la clase, cuando hagamos la clase de Ishmael Kingdom Brunel, les va a quedar clarísimo al respecto. Entonces, Darwin nace en ese contexto, ¿ya? Y él va a nacer en 1809, ¿ya? En el monte, en Shrewsbury. Su padre, en el fondo, él va a ser uno de 6 hijos de un médico, que además era un hombre de negocios, pero su abuelo había sido el que había escrito Sonomía, o sea, Erasmus Darwin, que ya había estado involucrado en temas, digamos, naturalista, era el abuelo, el padre, tenían intereses científicos, ¿ya? Y la madre de una familia muy famosa, era en el fondo hija, esa era relacionada con la familia Wedgwood. La semana pasada cuando hablamos de Humphrey David, hablamos también de los Wedgwood. Los Wedgwood es Josiah Wedgwood, que era el padre en el fondo de la madre de Susana Wedgwood,
que después va a ser Susana Darwin, era el que inventó la porcelana y que creó la fábrica Wedgwood de porcelana y se hizo millonario porque justo esto va a venir de la mano con el té y él va a ser el primer hombre que hace publicidad y se van a hacer muy millonarios. O sea, ella, la madre, es Wedgwood y vamos a ver que posteriormente Darwin se va a casar con una prima que es Wedgwood. Así que él va a ser, podríamos decir, en términos chilenos, en el fondo, Darwin Wedgwood L, y sus hijos van a ser, podríamos decir, Darwin Wedgwood Wedgwood. Pero los ingleses no usan los apellidos de esa forma, pero entendamos que va a estar vinculado con esa familia por los dos lados, por la madre y luego por la señora. Entonces, los abuelos, Erasmus, había sido un hombre interesado, ¿no es cierto?, en las ciencias naturales, y el abuelo materno, millonario hasta la pared del frente, el que inventa los pottery, ¿ya? Y en el fondo la china, como dicen los ingleses. Entonces, bueno, Darwin va a crecer, por lo tanto, con holgura, ¿ya? Con en el fondo una familia religiosa, unitarista, ¿ya? Y que los Wedgwoods habían hecho anglicanos para encajar mejor también en la sociedad. Entendamos que siempre los tipos, dentro de la iglesia de Inglaterra, caben muchos distintos credos, pero dentro de las esferas de la alta alcurnia se estilaba ser anglo-catholics, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que una familia iba ascendiendo, trataba de cambiarse hacia esa religión. Por eso el anglicanismo pasa a ser lo que van a tomar. Pero esta es la casa donde nace Darwin, en Shrewsbury. Shrewsbury es un pueblo muy bonito, ¿ya? Ahí precisamente estuvimos recién con el grupo, que todavía quedan muchos vestigios de esas casas, en el fondo podríamos decir Tudor de ese periodo, Elizabethan, que están con las vigas a la vista. Y obviamente, bueno, va a ir al colegio, después de que muere su madre, ¿no es cierto?, se va a entrar al colegio con el hermano en Shrewsbury, y obviamente que después de eso va a querer estudiar, él quería estudiar medicina, va a ir a Edimburgo porque será el lugar donde había que estudiar precisamente medicina. Así que el año 1825 va a estar como aprendiz de médico, pero la familia no quería que fuera médico, la familia quería que fuera pastor. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí él va a aprender un tiempo, aquí va a aprender con John Edmondstone, que era un liberto, era en el fondo un hombre negro que había sido liberado y que sabía hacer taxidermia. Entonces ahí se va a interesar no solo por la medicina, sino que también por la colección de especies, podríamos decir, precisamente pudiendo hacer la taxidermia. La Universidad de Edimburgo lo recuerda, aquí vemos precisamente en la Universidad de Edimburgo una tarjeta, ¿ya? Donde aparece que asistió a las charlas en el fondo de práctica de cirugía, ¿ya? Y que es precisamente Darwin el año 1825. Y esta placa dice precisamente que entre el año 25 y 27 estuvo en esta universidad, ¿ya? Va a ser parte, va a participar en cosas porque le interesa el tema de, digamos, de las ciencias naturales. Va a participar de la Sociedad Pliniana y ahí va a conocer las obras de Lamarck, ¿ya? Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck, era un naturalista francés, que básicamente había sido influido por Linneo y por Buffon, entre otros naturalistas, y él va a ser, en el fondo, el primero que va a usar el término biología, ¿ya? Para referirse a esta ciencia que se hace cargo de los seres vivos, y también va a ser de los primeros en estudiar paleontología, ¿ya? Básicamente va a empezar a desarrollar una visión que lo va a llevar a intuir un concepto de evolución, ¿ya? Y de hecho él va a ser lo que se llama en el fondo, en su libro de filosofía zoológica, va a terminar planteando lo que van a ser estas leyes. Entonces, las leyes lo que va a plantear, la primera ley es súper simple, que si tú usas un órgano de forma habitual, ese órgano se fortifica. Pero si tú no lo usas, ese órgano se atrofia, ¿ya? Se debilita. Esa es la primera ley, que es evidente. La segunda ley es que va a decir que si tú usas mucho un órgano, ¿ya? O el uso o el desuso, de alguna manera, de ese órgano, va a hacer que en el tiempo la naturaleza se va a ir conservando ese uso o ese desuso, y eso va a generar que hayan cambios, que haya evolución, que haya básicamente nuevos individuos.
¿ya? Eso es básicamente lo que él va a establecer desde su observación, ¿ya? Y va a plantear que estos cambios suceden cuando cambian los hábitos. O sea, ese concepto de Darwin, que el medio hace el órgano, era una noción que venía de Lamarck. ¿Ya? Lamarck era el que planteaba que básicamente si cambiaba el ambiente, había que generar nuevas adaptaciones, y obviamente que eso implicaba en el fondo que unos se adaptaran y otros no se adaptaran. ¿Ya? Y que estos cambios se iban perpetuando en las próximas generaciones. Eso es básicamente lo que va a plantear. Y esto es lo que hace y observa él con respecto a las jirafas. Él dice, las jirafas no partieron teniendo el cuello tan alto, la comida estaba más baja, y en la medida que la comida y los árboles fueron creciendo, las jirafas fueron también cambiando ese hábito, ajustándose y teniendo que comer en el fondo hacia más arriba. Y ahí vemos estas ilustraciones que la prensa se ríe de él, porque básicamente lo ponen como el hombre jirafa. Y él obviamente se había inspirado a su vez en Mayet, en Buffon, y en esta misma línea, ahí el propio Darwin se va a encontrar con su abuelo de un modo distinto, porque él, claro, conocía del abuelo, pero no estaba interesado en las cosas del abuelo. Y ahora estudiando, podríamos decir, temas de biología, de zoología, se va a encontrar nuevamente con su abuelo y se va a sentir como heredero, yo estoy llamado, estoy hecho para esto es lo que a mí realmente me gusta. Pero debido a que no terminó el tema de medicina, va a ir a la Universidad de Cambridge, va a entrar a la Universidad de Cambridge, aquí lo vemos precisamente su pieza, donde va a estar la Universidad de Cambridge, también tiene una escultura de Darwin joven, porque tampoco se va a terminar quedando precisamente ahí, y la idea era que estudiara letras para poder aprender a ser pastor anglicano, eso era lo que la familia esperaba. Y aquí se va a encontrar con un primo que le va a presentar que estaba de moda coleccionar, o sea, ya estaba súper de moda la entomología, o sea, Kirby había masificado esta idea de coleccionar insectos y va a empezar a obsesionarse particularmente con los escarabajos y va a empezar a coleccionar, ¿ya? Y además va a dedicarse a la entomología, va a estudiar particularmente el libro y el manual que tenía los dibujitos de las distintas especies de James Francis Stephens, que circulaba precisamente en este momento. Y así va a conocer a un profesor que se llama John Stephen Henslow, que de hecho era muy famoso, y nadie conocía a Darwin. Darwin no era Darwin, podríamos decir era Darwin antes de Darwin, Darwin antes del origen de las especies. O sea, Darwin antes del origen de las especies no tenía ninguna importancia, había mucha gente más importante que él, y Henslow sin duda era mucho más importante que él. Pero se va a hacer amigo de Henslow y van a conversar y van a salir a caminar. Y de hecho Darwin va a pasar a ser rotulado por la gente como el hombre que pasea con Henslow. Y conversaban de la vida, y Henslow va a encontrar que tiene interés, es más, Henslow va a ser el primero en hacer diagramas botánicos, ¿ya? O sea, hay interés en la botánica, en las especies, ¿ya? Y que además lo va a hacer leer, evidentemente en este periodo, lee a William Paley, lee los tratados de Bridgewater, lee precisamente a Hershey, lee también fascinado con los viajes de Alexander von Humboldt, y ahí va a ser cuando precisamente lo va a invitar un profesor primero, que se llama Adam Sedgwick, lo va a invitar a participar de una investigación geológica, que lo invita a un primer viaje por Gales, no era algo muy exótico, pero donde va a trabajar con Sedgwick en, digamos, en catalogar geológicamente el territorio del país de Gales. Y ahí Darwin lleva estos cuadernos, y estos son los cuadernitos que lleva Darwin, tomando notas de este viaje que hacen por el norte de Gales, haciendo un sondeo, podríamos decir, geológico. Y en eso estaba cuando Henslow supo de que el capitán Robert Fitzroy quería un ayudante. Y por lo tanto le propone a Darwin estaba feliz, pero el papá de Darwin le dice que no, que por ningún motivo. ¿Ya? La mamá de Darwin se había muerto, y por lo tanto es el tío Wedgwood el que finalmente convence al papá de Darwin que le dé permiso. Es que esto no era un permiso cualquiera, esto era embarcarse, así como pensemos que Alexander von Humboldt se fue por 4 años, y se fue sin WhatsApp, sin teléfono, es más, se fue Alexander, y nunca nadie más supo de Alexander hasta que volvió, pero podría no haber vuelto. O sea, esto no era tan simple. Y obviamente que el papá de Darwin no tenía ninguna intención de que Darwin se fuese con el capitán Fitzroy, pero finalmente el tío Wedgwood, viendo que
le interesaban las ciencias naturales, que lo iban a obligar a ser cura y que a lo mejor esto iba a ser una cosa que fuera importante para él, lo va a convencer al padre de que finalmente autorice a Charles Darwin a embarcarse con el capitán Fitzroy. Así que ahí se va a embarcar en el Beagle, y obviamente le van a dar un camarote pequeño porque este era el ayudante, o sea, era, en el fondo iba de naturalista un poco también para registrar, ya venía de la época del capitán Cook, esa idea de que el capitán iba con naturalista, iba con dibujante, ya iba para tener registros, esto eran viajes científicos y por lo tanto buscaban tomar esos registros. Y obviamente que se va a marear, él va a contar todo esto, que no lo va a pasar nada bien en un comienzo, el viaje no es menor, o sea, van a partir de Plymouth, van a dar toda la vuelta por Sudamérica y luego van a dar toda la vuelta en el fondo, pasando por Australia, siguiendo en el fondo por el sur, digamos, de África y volviendo finalmente a Plymouth. Así que el viaje es bastante largo y donde va a coleccionar una cantidad de vestigios importantísimos, que obviamente además aquí va a empezar a incorporar todo, va a llevar varios libros, va a llevar por supuesto el libro de Alexander von Humboldt, pero va a llevar también los libros de geología, había estado trabajando recién en geología, y el escocés Charles Lyell había hecho básicamente una nueva geología, y por lo tanto va a llevarse esos libros como para poder ratificar todas las cosas que va a ir viendo, y va a escribir sus cuadernos, sus cartas, ¿ya? Se va a contar igual que Alexander von Humboldt va a ser contrario a la esclavitud y va a tener toda una revuelta por liberar y comprar esclavos para liberarlos, y eso en el fondo Darwin, habiendo leído los libros de Humboldt, va a ser un poco lo mismo, va a ser contrario a la esclavitud. Ojo, que Darwin posteriormente va a ser un convencido de la supremacía de la raza blanca, eso no quiere decir que haya justificado la esclavitud, ¿ya? Pero sí, va a ser contrario en este caso y va a describir precisamente lo que ve, ¿ya? Y aquí vemos los dibujos de este viaje, ¿ya? Y precisamente va a ir leyendo los principios de geología de Lyell y van haciendo dibujos de cada una de las observaciones, de los vestigios que va a ir encontrando, ¿ya? Y aquí además va a contar él cuenta, esta ilustración muestra claramente eso, que ellos llevaban un montón de baratijas, de monedas, de botones y cosas sin ninguna importancia, y que se las cambiaban a los nativos por, en el fondo, hueso, y los nativos ya sabían que ellos querían hueso y se pasaban el dato, y por lo tanto le trajeron un montón de cosas que fueron llevando. Además ellos llevaban en el Beagle de vuelta a un nativo que se lo habían llevado en otro viaje, que es conocido como Jimmy Button. Jimmy Button se lo habían llevado, sí había partido Jimmy Button, lo habían educado en Inglaterra, le habían enseñado inglés, le habían enseñado a vestirse, le habían enseñado a tomar té, y un poco era la idea civilizatoria de volver a Jimmy Button para que a su vez Jimmy Button le enseñara a la gente. Y lo más impresionante es que Darwin cuenta que cuando Jimmy Button se bajó del barco, se sacó la ropa, se empelotó y salió corriendo en pelota. Entonces, básicamente llegó a la convicción, él mismo, que era imposible educar a este tipo de personas, que en el fondo el esfuerzo civilizatorio era básicamente en vano. Dando la vuelta por Sudamérica, le va a tocar el terremoto en Concepción en 1835 y lo va a describir. Le va a tocar, también va a subir al Cerro La Campana, o sea, aquí va a hacer varias observaciones con respecto a Chile. Ojo que cuando pasa por la Patagonia, hace el informe Darwin diciendo que es una tierra miserable, y ese informe va a ser el que durante la Guerra del Pacífico, cuando los argentinos reclaman la Patagonia, el gobierno de Chile va a decidir que por una tierra miserable, según los informes de Darwin, no vamos a abrir una guerra a dos flancos. ¿Ya? Y ahí Adolfo Ibáñez va a ser el único que va a plantear que se van a equivocar porque va a ser el granero del mundo. Así que Darwin va a hacer descripciones que políticamente a nosotros nos van a perjudicar sin lugar a duda. Pero sí, aquí va a estar también en la campana. Pero lo clave para su teoría va a ser precisamente las Galápagos. Las Galápagos van a ser clave porque observando las especies, él se va a dar cuenta que esta isla que ha quedado separada tiene especies distintas. Y se va a dar cuenta particularmente observando los diamantes, que los diamantes del continente tienen el pico muy pequeño. Sin embargo, aquellos que han quedado separados les ha crecido el pico. Aquí vemos el pico original, el pico posterior, y esto va a tener que ver con que el alimento, el medio, hace el órgano. El alimento que había en las Galápagos era más duro, y eso va a implicar una evolución para poder generar un pico más duro, para poder triturar básicamente ese alimento, ¿ya? Y por lo tanto, la evolución, la clave de la evolución va a ser precisamente esta isla Galápagos.
Va a traer toda la evidencia, todo lo escrito, ya él tenía varias cosas avanzadas, ya estos sus cuadernos que son bastante caóticos, siempre los cuadernos que son personales son caóticos, y apenas vuelve, se va a juntar con Henslow, que era este profesor, que era con el que caminaba, le va a contar todo lo visto, le va a mostrar las cuestiones, ya va a ser muy famoso en ese minuto, Henslow lo va a apoyar, a su vez Henslow le va a presentar, entre otras cosas, a Lyell. O sea, Lyell, él se había ido leyendo a Charles Lyell en el Beagle, y después de vuelta lo va a conocer, ¿ya? Y de hecho, de los vestigios que va a tener Richard Owen, que era en el fondo un anatomista, va a prestarle en el fondo unas instalaciones en el Colegio Real de Cirujanos, ya, para que pueda trabajar, para catalogar sus fósiles y sus cosas, y por lo tanto va a pasar a ser parte del círculo. Y ahí va a traer un montón de vestigios, por ejemplo, este perezoso gigante que está en el Museo de Historia Natural, que es muy justo, que en el Museo de Historia Natural, que es construido mucho después, subiendo la escalera está Charles Darwin, y muchas cosas, no todo por supuesto, van a ser cosas que trajo él. ¿Ya? Aquí vemos también este esqueleto completo, o sea, le van a traer los esqueletos y lo van a poder armar, este Celidopterium leptocephalum, está fácil ya el nombre. Otros que no van a estar completos, pero que son fragmentos de animales en el fondo extintos. ¿Ya? Ahora, efectivamente va a tener un apoyo de parte de Lyell, que lo va a presentar a la Sociedad Geológica de Londres, donde va a pasar a ser parte de la Sociedad Geológica, después de la Sociedad Geográfica, va a pasar a ser miembro, por lo tanto va a entrar en este mundo, que era un mundo muy cerrado, de los científicos. Y va a publicar, obviamente igual que Humboldt, sus viajes. Así que va a contar esta narrativa, en el fondo, de la aventura del Beagle, que se va a convertir en un bestseller, porque todos los libros de viaje, el libro del Capitán Cook fue bestseller en vida, el libro de Alexander von Humboldt fue bestseller, el libro precisamente de Darwin también lo va a hacer. Y aquí está en esta idea de la evolución, y estaba trabajando precisamente en todas estas ideas. Pero ya finalmente el año 39, o sea, el 37 va a ser de la Sociedad Geográfica, y el año 39 va a ser miembro de la Royal Society, esta fundación real hecha en la restauración, un poco de lo que yo les decía, esta ilustración, Carlos II, este es Carlos II, este sí es Carlos II, ¿ya? Ahí está, sin peluca, pero corto, ¿ya? Pero aquí vemos a Francis Bacon y a Christopher Wren. Y ahí en este periodo se va a casar, de hecho ese mismo año, con su prima, Emma Wedgwood, ¿ya? Y que de hecho va a cambiarse a lo que va a ser Down House. Acuérdense que tenía dinero familiar por los Wedgwood, o sea, por los Wedgwood tenía plata por la madre, y ahora se casa con una prima que tenía también plata, por lo tanto quedó súper bien puesto, ¿ya? Y esta es la casa donde va a vivir, este es el estudio donde va a trabajar, y aquí es donde salía a caminar, porque a él le encantaba caminar para poder pensar, para poder ordenar. Se va a hacer un criadero de palomas, donde va a ir estudiando las especies, y va a seguir juntando material. Pero este es un periodo de cambio. Este es plena revolución industrial que va a transformar la realidad, pero también la ciencia se había transformado. Lyell había creado una nueva geología, y eso es precisamente a lo que Darwin se va a incorporar. Si nosotros pensamos precisamente los principios de la geología, el actualismo, el uniformismo, el equilibrio dinámico, y aquí en el fondo es un poco que hay la Tierra se rige por una constante creación y destrucción, y que son estos ciclos que tiene básicamente la Tierra, va a ser lo que va a empezar a aparecer. Pero no solamente en ciencia, si nosotros pensamos en arqueología, ya Sir Austin Layard empezó a hacer las excavaciones de Nínive el año 48, y obviamente que esto va a tener que ver con esta cultura que yo hablaba del espectáculo, con esas clases que había hecho Humphrey Davy, con esta idea de mostrar los espectáculos para la gente, en crear estos espacios para poder popularizar la ciencia. El primero que populariza la ciencia va a ser precisamente Humphrey Davy, y obviamente que esto va a ir increciendo, y van a comenzar a aparecer no solo los laboratorios, va a haber una transformación importante, la ciencia va a estar en auge. Junto con esto hay que decir que desde la economía, el año 1826, va a escribir sus principios de población, Malthus, este ensayo que va a ser un ensayo tremendo, porque este ensayo lo que va a plantear es que la población crece mucho más rápido que los alimentos.
mientras que los alimentos crecen geográficamente, digamos, aritméticamente, la población crece geométricamente, se multiplica por sí misma. Y eso va a implicar que va a haber una sobrepoblación y que la gente se va a morir de hambre. Esa teoría que va a estar sobre la mesa va a plantear, otra vez, va a catapultar esta teoría, por una parte, desde la biología de la evolución, y por otro lado vamos a ver que esto también va a fomentar los cambios que en este cientifismo que va a ir sedando, van a ir fortaleciendo las ideas socialistas desde un socialismo utópico hacia también un socialismo científico. Marx escribe el año 1848. Pero las ideas estaban ya con Saint-Simon, con Owen, con Fourier, desde antes. Ahora hay que decir que precisamente el año 44 se va a producir una publicación que es fundamental para entender el retraso de Darwin. Darwin ya el año 39, siendo miembro de la Royal Society, tenía su material ordenado, estaba listo, podría haber publicado. ¿Por qué no publicó? ¿Por qué no publicó y por qué pasa tanto tiempo? Tanto tiempo, porque estamos hablando del 39, en el fondo al 5, pasan 20 años, al 59. ¿Qué pasa entre medio? Bueno, pasa esto. Aparece un libro que no pone autor, ya, pero después vamos a saber quién lo publicó. Un libro que se llama Vestiges, en el fondo, of the Natural History of Creation, ¿ya? Que es en el fondo este libro que aparece publicado y que era un libro intuitivo, poco científico, poco riguroso, con datos muy equivocados, el propio Darwin lo va a criticar, pero muy bien entretenidamente escrito, que se va a convertir en una sensación. Entonces todo el mundo va a querer saber quién escribió el libro. Entonces van a aparecer varios que van a decir que lo escribieron y finalmente va a aparecer este Chambers que va a decir, no fui yo. ¿Ya? Entonces aquí vemos este libro de James Secord que habla de Victorian Sensation, en el fondo esta sensación victoriana. Dice la historia extraordinaria de la publicación, recepción, autoría secreta de Vestiges of the Natural History of Creation. Y obviamente que aquí se hacía cargo del concepto de los fósiles, pero con muchos conceptos. Este no era un libro científico. Chambers no era un científico, era un hombre que le interesaba la ciencia, amateur, digamos que escribía en entretenido, bastante sensacionalista, y por lo mismo se va a convertir en un libro que se va a convertir en bestseller. Aquí muestro varios, en el fondo, ediciones del Vestiges, que evidentemente van a poner en jaque y van a poner en duda la idea de la creación, ya, propiamente tal. O sea, aquí esto va a ser un libro que de alguna manera se va a poner de la mano, o más bien de la vereda, de aquellos que no creen en Dios. Al punto que, por ejemplo, cuando Charles Dickens publica Nicholas Nickleby es una típica obra de Dickens. Dickens no escribe realismo, escribe caricatura. Ya vamos a hablar de Dickens en una clase particular, pero específicamente en Nicholas Nickleby, él cuenta la historia de dos hermanos. Un hermano bueno, y un hermano malo. El hermano bueno vive en el campo. El hermano malo vive en la ciudad. El hermano bueno se casa y tiene hijos. El hermano malo no se casa y vive en la ciudad, en Londres. El hermano bueno se casa, tiene dos hijos y se muere. Y la viuda queda con los dos niños y van a ir a pedirle ayuda al hermano malo, que es pútrido, es perverso. Pero cuando llegan a la casa del hermano malo, el hermano malo tiene colecciones de huesos, taxidermia. Es un en el fondo es un vegetarian, ¿ya? En el fondo el término de vestigarian, va a pasar a ser un término de alguien ateo como concepto, ¿ya? De alguien alejado de Dios. Entonces, cuando Dickens nos describe a este hermano, digamos, malo, al tío de Nicholas Nickleby, nos describe precisamente un coleccionista. Entonces, la sociedad victoriana va a encontrar que ser vestigarian es ser poco piadoso, es ser poco victoriano, es ser poco respetuoso. Por lo tanto, vamos a ver que probablemente Darwin va a tomar distancia de eso, porque además su mujer era una mujer tremendamente piadosa, tremendamente religiosa, y él no quería tener problemas, ni sociales ni con su matrimonio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, nosotros vemos que en el año 57
el propio Lewis Carroll, que es fotógrafo, va a hacer esta fotografía. Y esta fotografía que no ha publicado Darwin, no tiene que ver con el origen de las especies, tiene que ver con esa fama de los vestigiarians, que además tenían fama de poco científicos, ¿ya? Porque es verdad, Chambers no era científico, el propio Darwin lo va a criticar. Pero además vamos a ver que todo esto va a poner de moda el concepto de los zoológicos, que ya se habían creado, el propio Humphrey Davy había creado la sociedad zoológica, de la sociedad botánica, que el propio Joseph Banks lo había creado. Y en eso estaba Darwin esperando por 20 años, desde, podríamos decir, el año 39, cuando tenía todo listo, el año 44, Chambers lo desayuna, y esto hace que la gente vea mal este tipo de conocimiento, y precisamente el año 58 se va a desayunar Darwin cuando un joven, muy preocupado por la teoría de Malthus, por la sobrepoblación, va a decidir sentarse en una noche y escribir un ensayo. Y este es Alfred Russel Wallace, ¿ya? Que simplemente va a escribir un ensayo corto donde va a plantear la teoría de la evolución. ¿Ya? El propio Darwin va a quedar sorprendido. Wallace había hecho un viaje, particularmente en la zona de Brasil, había catalogado algunas ranitas, por eso aquí muestro la ranita, y efectivamente observando estas ranitas y con la intuición y con el conocimiento que había, va a publicar este ensayo donde efectivamente va a poner todo lo que Darwin llevaba trabajando 20 años y no había querido publicar. Así que el año 58 lo desayunan literalmente, y por eso Darwin en el año 59 decide publicar. Así que en 1859 se publica El origen de las especies por selección natural. Cuando aparece el libro de Darwin, que es un libro mucho más completo, un libro con toda la evidencia, con todos los estudios, el propio Wallace le escribe y se juntan. Y después Wallace va a escribir otro libro, ¿ya? Que habla de las contribuciones de la teoría de la selección natural, donde él llega a la conclusión que los dos trabajaron por líneas separadas y que de alguna manera el trabajo de Darwin es mucho más completo que el de él. O sea, Wallace fue bastante correcto en ese sentido, ¿ya? Obviamente que esta publicación va a causar controversias de forma inmediata. Ya Richard Owen, que era el que le había prestado digamos, la sala digamos, en el colegio de cirujanos a Darwin para catalogar las especies que había traído en el Beagle, va a escribir un review en el Edinburgh Review, o sea, la ilustración escocesa. Por otro lado, vamos a ver que el obispo de Oxford, que era Wilberforce, Samuel Wilberforce, va a escribir una review en el Quarterly Review, que eran estas revistas académicas, y aquí va a aparecer un personaje. Y este personaje que estaba rondando a Darwin y que va a estar encantado de la publicación, que era un acérrimo y tremendo ateo recalcitrante, que se llama Thomas Henry Huxley, ya va a no solamente a empezar a apoyar la teoría de Darwin, sino que va a empezar a enseñar darwinismo, y podríamos decir, pasando tres pueblos. Ya, de hecho, en muchos casos Darwin lo va a corregir, pero lo que a él le interesaba era usar el darwinismo no solo como ciencia, sino para demostrar que era opuesto a la fe. ¿Ya? Su motu, lo que lo movía era precisamente esa posición anticlerical. Entonces, como habían anticlericales y más que anticlericales, ateo, más que agnóstico simplemente, era un ateo, había también sacerdotes que van a abrazar el darwinismo. Eso va a haber toda una controversia, y obviamente que la más compleja va a ser la controversia que le va a tocar vivir con su familia. Aquí está su mujer con Leonard, uno de los hijos, en 1853, y efectivamente ellos van a tener en el fondo varios hijos, que no todos van a sobrevivir, y uno de los dramas importantes, junto con el dolor que le podía causar a su mujer el asunto de que ella era muy piadosa y que esto pudiese ser interpretado como que su marido era poco pío y que se alejara de la religión, que había interpretaciones que evidentemente van a tomar ese carisma. Ellos les va a tocar vivir la muerte de una hija, que va a ser Annie Box, que además también es parte del retraso del por qué él no publicó, porque estaba literalmente preocupado en otras cosas, ¿ya? Y por lo tanto esta niñita finalmente se va a morir,
y obviamente que después de la muerte de ella le va a complicar también publicar para no causarle más dolor a su mujer, pero cuando ya lo desayunan con lo que había sido el esfuerzo de toda su vida, va a decidir finalmente publicar. Y obviamente que rápidamente va a haber crítica. La caricatura lo van a dibujar a él literalmente, ahí vemos como un mono. Ojo que Darwin nunca dijo que el hombre venga del mono, eso lo dijo Huxley. Darwin dice que hay un eslabón común, pero no dice que el hombre y el mono sean en el fondo el tatarabuelo. Es más, esto no iba en contra de la iglesia, y por eso yo dije que la iglesia católica, San Agustín, habla de la posibilidad de que Dios en el fondo crea las especies y acepta que estas pueden ser en acto o en potencia, por lo tanto cabe que haya una evolución. ¿Ya? El que no acepta la evolución es Francisco Suárez, que es el que tiene la teoría del creacionismo, que era lo que yo estaba planteando. Pero rápidamente vamos a ver que esto va a generar problemas, pero más problemas que con Darwin, porque aquí se van a reír, capítulo 1, Go Charlie, porque ahí es cuando él coleccionaba escarabajos. Aquí está la caricatura de él arriba de un escarabajo. El problema más grande lo va a generar Thomas Huxley, ¿ya? Que se va a convertir, como lo van a llamar, el bulldog de Darwin. ¿Ya? Y efectivamente él va a insistir, va a ir más allá, él va a plantear que el hombre viene del mono. Darwin le va a contestar que el cerebro del mono es muy distinto al cerebro del ser humano. Sin embargo, Huxley va a insistir en esa idea de que nosotros venimos del mono, que fue evolucionando y que llegamos a nosotros. Y esto va a implicar con la idea de que el ser humano ocupa un lugar particular en la creación divina, y no puede haber pasado de mono a ser humano. Samuel Wilberforce, que era el obispo que hizo el review del origen de las especies por 4 Review, va a salirle a contestar, y finalmente esto se va a tornar álgido. Aquí están las dos ilustraciones del Vanity Fair, y finalmente se van a retar a un debate público entre los dos. Samuel Wilberforce estaba absolutamente molesto, y se van a enfrentar en este lugar. Este es el Museo de Historia Natural de Oxford, y en ese lugar va a tener, digamos, se va a llevar a cabo este debate que va a ser famosísimo, ¿ya? Y este debate se va a hacer precisamente en 1860. El 30 de junio de 1860 se van a enfrentar estos dos próceres, donde cada uno va a argumentar, donde cada uno jura a pie firme que ganó, pero en realidad no ganó ninguno. Y ahí fue cuando el obispo Wilberforce le preguntó a Huxley: señor Huxley, ¿usted desciende del mono de parte de su abuela materna o de su abuela paterna? ¿Ya? Y entonces Huxley, enojado, dijo: bueno, yo prefiero descender del mono, de alguien tan obtuso que no acepta la ciencia como usted. Y la verdad es que los dos van a jurar que ganan, pero ciertamente esto va a sentar las bases de esta oposición entre ciencia y fe. ¿Ya? Aquí vemos que precisamente ese año también Charles Kingsley publica Water Babies, que es una alegoría para criticar todo lo que es el trabajo infantil de los desayunadores. Y por lo tanto, después de que él publica ese libro donde aparece este niño que es un water babies y que lo meten, y que en fin, y cuenta toda la historia, al año siguiente se pasa la ley que prohíbe meter a los niños en la chimenea. Pero claro, era una alegoría, era una fantasía, y obviamente que Huxley, que es tan apegado a la realidad, no podía aceptar una fantasía, y aquí está observando un water babies, no entendiendo, porque evidentemente lo que él no puede ver, lo que él no puede, como Dios, no lo puede tampoco entender. ¿Ya? Entonces, de hecho, aquí está cuando Darwin le dice que el cerebro de un gorila es muy distinto que el del hombre, porque tienen en el fondo los lóbulos distintos, en el fondo el lóbulo posterior totalmente distinto, y obviamente tienen un hipocampo, una fisiología diferente. Sin embargo, Huxley va a insistir que no es así. Este dibujo famosísimo, este dibujo de la evolución como concepto, es un dibujo que hace Huxley. Y Huxley se va a convertir en el gran promotor del evolucionismo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando en el fondo él va a publicar en el fondo el lugar del hombre en la naturaleza y otros ensayos, donde va a afirmar esa idea de que venimos del mono. Y obviamente que esto va a complicar la situación. El darwinismo se va a ir degenerando, por una parte, por Huxley, pero también por teóricos de las ciencias sociales
que van a decidir tomar la teoría de las especies para aplicarla al ser humano, a la sociología. Y ahí vamos a tener a Herbert Spencer, a Samuel Butler, que van a plantear que el ser humano es una especie más, que evoluciona igual que el resto de las especies. ¿Y cómo evolucionaba según Darwin? Bueno, simple, los más débiles perecen, porque no se adaptan a la evolución, y los más fuertes se perpetúan. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que la sociedad fuera mejor? Bueno, si van a morir los más débiles, bueno, a lo mejor podríamos ayudar, buen morir. ¿Ya? Y van a surgir tendencias que van a englobarse en lo que se llama el darwinismo social o en la eugenesia, en la eutanasia, que particularmente se van a empezar a desarrollar ya en la época de Darwin con el primo de Darwin, que es Francis Galton, que está estudiando y que el darwinismo le vino perfecto para poder desarrollar todo esto que va a ser la eugenics. ¿Ya? Entonces, esos conceptos se van a empezar a desarrollar y evidentemente que esto va a ser durante la segunda mitad del siglo XIX que Darwin sí se ha cuestionado, que la señora Darwin lo pase pésimo, porque efectivamente aquí vemos que el mono está llorando, en la sociedad por preservación de los animales somos exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí está el mono vestido de caballero, ¿ya? La evolución, yo soy tu hermano, ¿ya? Como concepto que evidentemente es el darwinismo, no Darwin, no el origen de las especies, lo que se va a ir degenerando en el tiempo. Más allá de eso, y aquí vemos como el origen del planeta de los simios como concepto, que evidentemente Darwin tenía razón, sí hay una evolución. ¿Ya? El gran punto es, y la degeneración está en la aplicación de una teoría que está para las ciencias naturales a las ciencias sociales. Aquí vemos una cantidad de neuronas no menor, aquí está John Ruskin, aquí está Herbert Spencer, aquí está Stuart Mill, aquí está Charles Kingsley, y aquí está Darwin. ¿Ya? Esta es una tarjeta de Navidad, ¿ya? Y está en el fondo Lamb, también me faltó. ¿Ya? Y que efectivamente sí en esta tarjeta de los grandes intelectuales. Ahora, efectivamente, Herbert Spencer se va a convertir en una figura importante, que esto se va a ir combinando el darwinismo social con las teorías racistas que van a estar en la época. Darwin sí afirmaba que la raza blanca era superior y que esto va a generar una pseudociencia que justamente en una época de colonialismo exacerbado se van a experimentar cosas que son inhumanas y que efectivamente va a ser un horror. Ahora, junto con eso van a haber figuras que van a popularizar el darwinismo en Estados Unidos. John Tyndall va a ser una de esas figuras que va a enseñar particularmente darwinismo. Y aquí van a surgir dos figuras que me quiero detener ahí porque por ahí partimos, que son dos americanos que van a publicar a finales del siglo XIX. Uno se llama John Draper, que escribe este libro que se llama La historia del conflicto entre la religión y la ciencia. Y básicamente este libro inventa todos los mitos que tenemos hasta el día de hoy. Hay un libro publicado hace poco tiempo atrás que se llama Y Galileo no fue a la cárcel, que toma los statements digamos, de Draper y los va refutando uno a uno. O sea, este es un libro súper mentiroso y que efectivamente argumenta algo que se instaura y que se estabiliza como si fuera la verdad, como por ejemplo el juicio de Galileo como si hubiese sido lo peor. Y no solamente Draper, sino que hay otro libro más que es de White, de Andrew Dickson White, que también es un americano, y que se llama La guerra de la ciencia y la teología en la cristiandad, publicado todos los dos libros en la década de 1870. Y son estos dos libros los que sientan la base de algo que nunca fue. Ciencia y fe sí trabajaban juntas y siguen trabajando juntas. Insisto, que el que en el fondo descubrió el ADN y todo esto es un creyente, ¿ya? En el fondo aquí vemos precisamente esta idea de estos dos grupos, los científicos y los teólogos, peleando ciencia y fe como dos cosas absolutamente incompatibles, y obviamente que esto lleva a que hoy día haya toda una polémica respecto a este punto, ciencia y religión, si realmente son incompatibles o trabajan, podríamos decir, en conjunto. Y esto es un poco lo que plantean. Ahora es el hombre el que se cuestiona la existencia de Dios, que niega la existencia de Dios, particularmente porque muchos que van a tomar esta línea son ateos. Y de la línea del darwinismo social, un poco para terminar, solamente entrar en Francis Galton, el primo de Darwin, que es el primero en plantear que para mejorar la sociedad hay hombres inteligentes, hay hombres tontos. Él va a tener la obsesión de medir la inteligencia, algo inmedible, va a crear el test de Galton, que después va a ser perfeccionado con el test de Binet. Este test de inteligencia va a establecer que existen superdotados, que existen gente normal y que existen
idiotas, imbéciles, y obviamente esa gente, lo que no tenemos que hacer, dice él, es que en el fondo que procreen, porque el imbécil genera imbéciles, y la sociedad no necesita imbéciles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y él va a plantear la idea de la eugenics, y es decir, por una parte, esterilizaciones masivas de imbéciles, de feeble-minded, así los va a llamar, de mentes débiles, y por otro lado, lo que se llama la eugenesia, el buen nacer, es decir, evitar que nazcan los niños que no deben nacer, y la eutanasia también, que es el buen morir, de ojalá eliminar a aquellos que son muy caros para la sociedad. Entonces, eso es lo que va a desarrollar el darwinismo social en sus distintas expresiones, que no es culpa de Charles Darwin, pero que sí es culpa de la combinación de este cienticismo y este abandono del concepto de Dios, que va a permitir aceptar cosas que son inaceptables, porque se va a alejar del concepto del bien, y que va a dejar de lado el concepto de persona humana, única e irrepetible, digna, ¿ya? Y obviamente que eso va a explicar todos los horrores del siglo XX, ¿ya? O sea, aquí está el germen de algo muy tremendo, que en rigor no era lo que Darwin buscaba, ni mucho menos. Él va a alcanzar a ver esto en vida, ¿ya? Y obviamente que van a ver algunas, va a publicar después, va a escribir una autobiografía, va a escribir La descendencia del hombre, va a alcanzar a tener fama, va a recibir un funeral de Estado, va a quedar enterrado en la Catedral de Westminster, y finalmente, a final del siglo XIX, se va a estrenar el Museo de Historia Natural, con Huxley, por supuesto, ya vivo ahí, con Darwin poniendo en el fondo puesto arriba de la escalera. Eso se va a construir con la plata de la exposición universal, que vamos a terminar. Cuando terminemos este ciclo vamos a hablar de 1851, de esa exposición universal que va a juntar la plata para construir todos los museos de la zona de South Kensington. Así que la próxima semana salimos de la ciencia y nos vamos a la literatura, y le va a tocar a la Bárbara hacerse cargo de la literatura femenina en Francia, de los salones de comienzo de la época del Imperio del siglo XIX, ¿no es cierto?, hasta figuras como George Sand.